¿Alguno de ustedes ha utilizado frenillos antes? Si es así, lo lamento por ustedes. Espero que su experiencia haya sido mejor que la mía. Pensé que los frenillos me mejorarían la vida, pero estaba tan equivocada. Todo empezó por lo feos que eran mis dientes. Eran pequeños y tenían muchas brechas entre ellos. Mis amigos hacían bromas sobre ellos y lastimaban mis sentimientos, pero yo intenté ocultar cómo me sentía y me reía con ellos. Como mis padres trabajaban todo el tiempo, yo vivía con mis abuelos en Nueva Jersey y ellos nunca pensaron que hubiera un problema con mis dientes. Dijeron que crecerían cuando yo creciera. Pero honestamente, ya no aguantaba las bromas. Eventualmente decidí actuar yo misma. Cada vez que mis padres me enviaban dinero, yo ahorraba todo. Para mi último año en la escuela media, finalmente ahorré suficiente dinero y fui al dentista a pedirle frenillos. Mi dentista dijo que tendría que utilizarlos por 2 años y yo pensé que no sería un gran problema, ¿cierto? Digo, algunas de mis amigas también tienen frenillos y se ven lindas. Desafortunadamente, ese no era el caso conmigo. Mis dientes estaban muy mal y los frenillos normales no servirían. Mi amiga se había puesto unos frenillos invisibles, así que le pedí al dentista si podía tener los mismos, pero él dijo que necesitaba algo más fuerte. Terminé con frenillos de acero negro y me hacen ver más fea que antes. ¡Qué estúpida fui al pensar que los frenillos arreglarían mis dientes mágicamente! Mis amigos pensaron que era gracioso y dijeron que parecía que tenía líneas de tren en mi boca. Todos se reían de mí y yo empecé a distanciarme lentamente de ellos. Esos días fueron los peores de mi vida y lo único que quería hacer era correr y escapar a un lugar donde nadie me conociera. Después de graduarme en la escuela media, convencí a mis padres de irme a vivir con ellos a Nueva York. Supuse que podría empezar desde cero en mi nueva escuela. Pero como me quedaban 2 años con los frenillos, necesitaba hacer un plan. Ya no quería que nadie se burlara de mí, así que decidí fingir ser muda para poder esconder mis frenillos. En el primer día en mi escuela nueva, preparé una carta que decía que estaba muda por una cirugía oral que afectó mi laringe y estaba en la etapa de recuperación, pero que podrían pasar años para que sanara. Incluso fingí las firmas de mis padres. Afortunadamente para mí, ellos estaban demasiado ocupados para llevarme a la escuela en mi primer día, así que todo estaba funcionando. Pensé que alguien sospecharía un poco, pero nadie me preguntó, e incluso los maestros fueron amables y dijeron que todo estaría bien y me iría muy bien en mis clases. No podía creerlo. Sabía que debía tener cuidado. Así que me separé de los otros niños para que no intentaran hablarme. No comía en la cafetería. Tenía miedo de que las personas vieran lo vergonzosa que era al comer. Tenía que abrir mi boca muy grande y masticar con mucho cuidado, y después siempre había pedazos de comida en mis frenillos. Dejando mis dientes de lado, yo no era fea. De hecho, gracias a los frenillos, perdí 10 kilos, así que mi cuerpo se veía bien. Era bastante linda si no abría la boca, y como me mantenía alejada de todos, había un aire de misterio en mí. Después de una semana, algunos chicos empezaron a acercarse, a intentar coquetear conmigo, pero yo los ignoré. Sabía que todo acabaría si abría la boca. Pude ver que pensaban que actuaba como diva, pero eso era mejor que revelar mi feo secreto. Pero había un chico llamado Jake que me gustaba, y yo sabía que también le gustaba, ya que siempre intentaba hablarme, pero yo lo ignoraba y eso me hacía sentir mal. Siempre que se acercaba, yo fingía estar ocupada o actuaba como si fuera invisible. Deseé poder ser honesta con él, pero entonces no le gustaría. Digo, ¿quién querría salir con una chica con frenillos como los míos? Y las chicas no les caía nada bien. Una vez una chica en mi clase llamada Ángela intentó hacerme una pregunta, y yo me alejé de ella. Me gritó por qué era tan grosera y que nadie la había ignorado antes. Era la chica más popular en la escuela y desde ese día empezó a tratarme mal. La escuché susurrándole a sus amigas que debería estar en una escuela para niños discapacitados y un día incluso se acercó y me lo dijo a la cara. Estaba tan molesta. Esta escuela era igual de mala que mi anterior escuela. No comprendía por qué las personas podían ser tan malas. Pero eso no era todo. Todo empeoró. Un día desperté con gripe. No podía dejar de toser y estornudar, pero no podía faltar a la escuela porque teníamos un examen ese día. Decidí utilizar una máscara facial para que nadie viera mis frenillos, si tenía que toser o estornudar. Cuando terminé el examen, estaba en mi casillero y de repente sentí un estornudo enorme. Estornudé 5 veces seguidas y después dije «¡Jesús!» como un reflejo. Y luego entré en pánico. Se suponía que era muda y acababa de hablar. ¿Qué pasaría si alguien me escuchaba? Bueno, pues alguien lo hizo. Me volteé y Ángela estaba con sus amigas. Me estaban mirando en shock y Ángela dijo
Pensé que no podías hablar, ¿eh? Luego se acercó y se estiró para quitarme mi máscara facial. De repente, Jake apareció y la detuvo. Le dijo que se alejara y se quedó protegiéndome. Nadie había hecho eso por mí en años. Fue entonces cuando Jake y yo empezamos a pasar tiempo juntos. Íbamos a la biblioteca, caminábamos en el bosque e incluso tocábamos piano juntos. Utilizaba una pequeña libreta para escribir lo que quería decirle. Y por supuesto siempre sonreía. Nunca me reía cuando estaba con él. Pero un día se inclinó para besarme y eso era lo peor que podía pasar. El pensar en sus labios tocando el metal de los frenillos en mi boca me hizo sentir asco conmigo misma. Cuando sus labios tocaron los míos, me asusté y prácticamente le di un cabezazo. Y cuando vi la estupidez que había hecho, Jake ya estaba sangrando por su nariz. Ambos intentamos detener el sangrado. Me sentía tan avergonzada por lo que había hecho que tuve que intentar con todas mis fuerzas no llorar frente a él. Y Jake se sonrojó mucho. Después de eso era difícil relajarse con él, aunque me gustaba mucho. Tenía miedo de que viera mis dientes monstruosos y rompiera conmigo. Poco sabía que eso pasaría en poco tiempo. Una mañana estaba caminando hacia mi casillero cuando me di cuenta de que todos me estaban mirando. Me sentía rara y no comprendía por qué todos me estaban mirando. Y luego lo vi. En mi casillero había muchas fotografías de mí y todas eran de mi escuela media, desde cuando no utilizaba frenillos hasta cuando los tenía. Eran las peores fotografías. Era fea y gorda en ellas, y no podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. Me quedé ahí en shock. Ángela se acercó y dijo: «¡Mentirosa! Un monstruo fingiendo ser una pequeña princesa. Ahora todos saben la verdad». Luego se volteó y les dijo a todos que yo podía hablar. Resulta que su primo estaba en mi antigua escuela. Habían pasado tiempo juntos y le había dicho a Ángela que no era muda y no había tenido ninguna cirugía y que solo tenía dientes feos. Cuando ella pasó triunfante a mi lado, la ira me dominó y perdí el control por un momento. Corrí y la empujé por el pasillo. Luego salté para sentarme en su espalda y empecé a jalar su cabello. Y cuando vi sangre fue el momento en el que me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Sus dientes frontales se habían roto cuando había caído. Todos estaban tomando fotografías. Yo estaba sentada en la espalda de Ángela, sosteniendo su cabello, y mi boca estaba abierta, revelando mis horribles frenillos. Jake también estaba presente entre la multitud y me estaba mirando sorprendido. No sé quién salió más humillada en esta situación, Ángela o yo. Después de eso, Ángela tuvo que utilizar unos enormes frenillos negros, al igual que yo. El dentista dijo que había problemas con su conducto radicular y no podía recibir implantes. La única solución era utilizar frenillos y esperar que sus otros dientes se movieran y llenaran las brechas. Mis padres tuvieron que venir a la escuela y disculparse. Por supuesto, fui suspendida por lo que hice. No solo por empujar a Ángela, también por falsificar las firmas de mis padres. Jake nunca volvió a hablarme y me rompió el corazón, pero lo que me dolió más fue lo que sucedió unas semanas después. Descubrí que Jake y Ángela estaban saliendo. No podía creerlo. Sabía que Ángela solo lo estaba haciendo para vengarse de mí, pero eso me hizo preguntarme, ¿eso significaba que las chicas con frenillos no le parecían feas a Jake? Entonces, ¿por qué escondí los míos? Y hay una cosa que quiero saber. ¿Cómo se besan cuando Ángela tiene una boca llena de frenillos? Cuando era una niña pequeña, alguien arruinó mi vida. Y hasta el día de hoy no he podido olvidarlo. Nunca pensé que me encontraría con ella como adulta y tendría la oportunidad de vengarme. Pero eso es exactamente lo que hice. Antes de contarles mi historia, permítanme presentarme. Soy Ellie y tengo 25 años. Vivo en San Fran y aunque he tenido una vida muy dura, estoy feliz ahora y tengo el mejor trabajo. Soy una manager de proyectos en un emprendimiento genial en Silicon Valley. Trabajo duro no solo porque me gusta mi trabajo, también porque me gusta ser una chica independiente. Muchas de mis amigas me preguntan por qué no encuentro un tipo rico que me cuide, y eso me vuelve loca. Prefiero estar soltera porque no confío en los hombres. Verás, mi papá es un tipo desagradable. Y me dejó una muy mala impresión cuando se trataba de lo que sentía por los hombres. Cuando tenía solo 5 años, él nos abandonó a mi mamá y a mí en Los Ángeles para ir a vivir con su amante. Me sigue enojando hablar sobre eso. Estábamos devastadas y le rogamos que se quedara, pero nos abandonó. Después de eso, todo fue horrible para mi mamá y para mí. Mi papá era el que nos mantenía y era el CEO de una empresa, así que nunca tuvimos que preocuparnos por nada. Pero al irse, mi mamá tuvo problemas para encontrar trabajo y algunas veces nos dormíamos con hambre.
Recuerdo que las personas sentían lástima por nosotras y uno de nuestros vecinos empezó a dejarnos comida en nuestra puerta. Fue algo dulce, pero también humillante. Odié a papá por abandonarnos de esa forma y odié mucho más a su amante por habérselo robado. Juré nunca salir con nadie porque no quería terminar en la posición de mi mamá. Todo lo que sabía es que los hombres lastimaban a las mujeres y esa no iba a ser mi historia. Así que siempre que me invitaban a salir, yo los rechazaba. Eso fue hasta que sucedió una locura que me hizo cambiar de parecer. Me estaba sintiendo enferma un día y, como vivo sola, tuve que ir a la tienda para buscar algo de comer. Cuando regresé, sentí que me iba a desmayar. Antes de poder abrir la puerta, me desmayé en el porche. Afortunadamente, uno de mis vecinos me vio desmayarme y se acercó a ayudarme. Solo lo había visto algunas veces, pero cuando abrí mis ojos y estaba ayudándome, me sentí muy agradecida. Me dijo que su nombre era Brian y yo no podía creer lo amable que era. Me cuidó hasta que me recuperé. Me preparó sopa e incluso se sentó en mi cama y limpió mi rostro con una toalla fría para ayudarme a recuperarme de la fiebre. Conforme pasaba tiempo a mi lado, empecé a pensar que tal vez estaba equivocada. Tal vez no todos los hombres son malos como mi papá. Tal vez Brian era uno de los buenos. No estoy orgullosa de esto, pero tal vez fingí seguir enferma para que él siguiera visitándome. Incluso después de una semana, él se rió y me dijo: «Eli, ya no tienes fiebre. ¿Me estás usando?». Pude sentir enrojecerme y le dije en broma: «Mírame, tengo fiebre». No quería que Brian dejara de visitarme. Además de mi mamá, nadie me había cuidado de esa forma. No podía ocultar que tenía sentimientos por él. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Algunos días trabajaba hasta tarde y cuando llegaba a casa, él me invitaba a cenar y una vez preparó velas y música romántica. Y, chicos, esa fue la primera vez que nos besamos. Se sintió muy bien y sabía que no tenía sentido engañarme. Lo amaba. Y él también me amaba. Fuimos inseparables en los meses siguientes. Pasamos todo el tiempo juntos y después de 6 meses de salir, él me pidió que fuéramos a almorzar por el paseo marítimo. Cuando llegamos, no pude creerlo. Había organizado un picnic en un bote. Cuando estábamos en el agua, observando la ciudad, él se volteó y dijo: «Eli, nunca he conocido a alguien como tú. Quiero pasar el resto de mi vida cuidándote. Eli, bebé, ¿te casarías conmigo?». ¡Oh, Dios mío! No bromeo. Empecé a llorar tanto que pensé que íbamos a hundirnos. Fue la propuesta más romántica del mundo. Por supuesto que dije que sí. No podía esperar a pasar el resto de mi vida con Brian y estaba emocionada de empezar a planificar nuestra boda. Siempre había soñado con casarme en un viñedo cerca de Sacramento. Todo lo que debíamos hacer es escoger un local y, por supuesto, decirles a nuestros padres. Brian había conocido a mi mamá y se llevaban muy bien, pero yo no conocía a sus padres. Estaban divorciados y Brian solo veía a su papá. Su mamá siempre estaba trabajando y dijo que por eso no pasaban tiempo juntos. Le dije que era importante para mí conocerlos a ambos, así que él lo organizó. Estaba muy nerviosa, pero el papá de Brian era adorable como él. Pude ver de quién heredó su amabilidad. Luego fue momento de conocer a su mamá. Fuimos a un restaurante que ella escogió y cuando entramos pensé que iba a colapsar. Esto no podía estar sucediendo, pensé yo. La mamá de Brian era Sasha, la amante de papá de hace tantos años. Me sentía enferma y Brian pudo notar que algo sucedía. Intenté actuar lo más normal posible, pero dentro quería gritar. Brian nos presentó y me contó que su mamá era la CEO en la empresa rival de mi empresa. ¿Podía empeorar esto? Tuve que sonreír y fingir que estaba feliz de conocerla. Honestamente sentía que iba a vomitar y estaba contando los minutos para escapar de ahí. Finalmente, su mamá dijo que debía regresar a trabajar y sentí que podía respirar de nuevo. Pero tenía preguntas. De camino a casa le pregunté a Brian sobre la vida de su madre y dijo que se había divorciado de papá hace 20 años, cuando solo tenía 7 años. Se había mudado con otro hombre, el cual yo sabía que era mi padre. Pero terminaron hace mucho, dijo Brian, y ahora ha estado cambiando constantemente de novios. Me volteé para verlo y dije: ¿estás de acuerdo con eso? Si fuera mi mamá, yo no quisiera que estuviera jugando así. Pero Brian dijo: no me importa. Lo que me importa es que sea una buena madre. En cuanto a su vida privada, ella puede hacer lo que quiera, ¿cierto? No podía creerlo. ¿Cómo podía ser tan buen hijo? Su madre lo había abandonado y él estaba de acuerdo.
Yo nunca perdonaré a papá y a su amante por destruirnos la vida a mamá y a mí. Y decidí que ahora era momento de vengarme. Hizo de mi infancia un infierno y ahora era mi turno de hacerle sentir lo mismo. Con la planificación de la boda empezamos a ver más seguido a su mamá y utilicé esas oportunidades para intentar acercarme a ella. Un día empecé a quejarme de mi trabajo, aunque lo amaba, y Sasha dijo: ¿por qué no vienes a trabajar para mí? Hay un puesto vacío y eres perfecta. Digo, tienes mucha experiencia. Esto es exactamente lo que quería. Ahora podía arruinar su empresa y ver su vida desmoronarse. Todos estaban sorprendidos cuando renuncié para trabajar para nuestra empresa rival, pero no tenía tiempo para preocuparme de lo que pensaban. En el primer día, en mi nuevo trabajo, Sasha me presentó a todos en el departamento de diseño de software y ahí conocí a Clark, el líder del departamento. Era un poco mayor que yo, tenía 30 y era muy conocido en Silicon Valley por ser muy inteligente. El departamento lanzaría una nueva app que asombraría a muchas personas y todos estaban emocionados. Durante mi primer día, no pude evitar notar la atención que le prestaba Sasha a Clark. Era algo enfermo, coqueteaba siempre con él y todo lo que podía pensar es que era demasiado joven para ella. En el almuerzo actuaba como una colegiala y decía: «Clarky, te guardé un lugar». No podía comprender por qué le gustaría a Clark. Siguió coqueteando con él las semanas siguientes. Siempre le compraba café y no lo hacía por nadie más. En las reuniones siempre escogía sus ideas. Era bastante frustrante. E incluso pensé en decirle a Brian que parecía que su mamá había encontrado un nuevo juguete, pero un día me quedé trabajando hasta tarde y cuando pasé por la sala de reuniones para ir al baño, escuché a Clark y a Sasha conversando y no pude evitar quedarme a escuchar. Sasha se reía y dijo: «Vamos, Clark, te aumentaré el sueldo de nuevo. Solo es una cita». Luego, Clark dijo: «Lo siento, no puedo. Estoy muy ocupado y, para serte honesto, no tengo ese tipo de sentimientos por ti. Lo siento mucho». ¡Ja! Me dio placer escuchar a Clark rechazarla. Ella no se merecía un buen tipo como Clark. Mientras regresaba a mi escritorio, miré la sala de reuniones y vi lo afectada que estaba. ¡Guau! Lucía muy afectada. Parecía que le gustaba mucho Clark. Y fue entonces que mi plan empezó a desarrollarse. Le haría lo mismo que le hizo a mi mamá. Le robaría el hombre que amaba en sus narices. Hola chicos, soy yo de nuevo, Eli. En la primera parte de mi historia les conté que mi padre nos había abandonado a mi mamá y a mí cuando era una niña. Se fue a vivir con su amante y eso me hizo que nunca quisiera salir con alguien. Pero luego conocí a Brian y nos comprometimos. Conocer a su mamá fue una gran sorpresa, porque era la amante de mi papá de esa época. No pude evitarlo y decidí vengarme. Primero empecé a trabajar en su empresa y luego noté que le gustaba a Clark, el jefe del departamento de diseño de software. Así que decidí robárselo. Y no van a creer lo que sucedió luego. Un viernes, cuando todos se habían ido, noté que Clark seguía trabajando. Le preparé una taza de café y le pregunté cómo iba la propuesta en la que estaba trabajando. Tuvimos una buena conversación e intenté coquetear con él. No mentiré. Empecé a notar por qué le gustaba a Sasha. Era un muy buen hombre. Incluso le di mi número y dije que, si necesitaba ayuda con la propuesta, entonces podía llamarme. Pero no pudimos hablar por mucho. Brian me llamó y me dijo que me esperaba fuera. Cuando bajé, él estaba vestido con una buena camisa y me dijo que quería llevarme a mi restaurante favorito. Estaba bastante sorprendida porque no habíamos ido a una cita espontánea hace un tiempo. Ambos estuvimos muy ocupados últimamente. Pedí mi sopa ramen favorita. Luego sonreí y le bromeé a Brian. «¿Cuál es la ocasión? No me llevas a una cita hace mucho». Esperé que respondiera, pero él no me miraba. Empecé a entrar en pánico y le pregunté: «Brian, ¿qué sucede? ¿Algo malo?» Luego me dijo que lo habían asignado a gestionar un gran proyecto en Nueva York. Dijo que necesitaba volar la siguiente semana y que se esperaba que el proyecto durara 3 meses. Dijo que regresaría cada fin de semana para verme y que solo sería algo temporal. Yo no pude responderle. Me quedé mirándolo con un fideo colgando de mi boca. Mi corazón estaba dando saltos dobles. Brian empezó a reírse y dijo: «Mírate, Eli. Tienes la boca tan abierta que estás casi babeando. Vamos, regresaré cada fin de semana». Pobre Brian no sabía lo que estaba pensando. Esta coincidencia era el ingrediente perfecto para mi receta de venganza, porque ahora podría realizar mi venganza en su madre sin que él se enterara.
Brian no tenía ni idea de lo que planeaba y me sentí un poco mal. Me amaba de verdad y yo no quería lastimarlo al hacerle esto a su mamá, pero debía hacerlo, debía vengarme. Nada más importaba. Esa noche vimos una película juntos en la cama y cuando terminó, Brian dijo que estaba exhausto y quería dormir. Pero mi teléfono sonó en ese momento. Era un mensaje de Clark. No quería que Brian lo viera, así que llevé mi teléfono al baño para responderle. Y decía: «Gracias por tu apoyo esta noche. Gracias a eso, creo que se me ocurrió una posible solución para la propuesta». Por el resto de la noche, mientras Brian dormía dulcemente a mi lado, Clark y yo nos escribimos toda la noche. Hasta el momento parecía que mi plan estaba funcionando. La semana siguiente, Brian se fue a su viaje de negocios y, como esperábamos, estaba muy ocupado y no podía regresar todos los fines de semana para verme. Lo extrañaba mucho, pero también estaba agradecida porque me dio tiempo para conocer a Clark y durante esos 3 meses nos volvimos muy cercanos. Por supuesto, durante ese tiempo Sasha seguía coqueteando con él. Era muy incómodo porque estaba claro que él no estaba interesado. Un fin de semana tuvimos un viaje para unir al equipo y fuimos a hacer surf con remo. Sasha fingió que no podía hacerlo y le pedía a Clark que la ayudara, pero él la ignoraba y pasaba tiempo con otros colegas. Luego le pidió que almorzara un día con ella y dijo que estaba ocupado. Y yo me reí, porque en realidad estaría almorzando conmigo. Debía tener mucho cuidado de que no descubriera que estaba coqueteando con Clark, porque entonces perdería mi trabajo y mi plan fracasaría. Además, eso sin mencionar que estaba comprometida con su hijo, y si cualquier madre viera a su nuera coqueteando con otro tipo, ella enloquecería. Honestamente, era una locura. Estaba constantemente nerviosa, aterrorizada de que notara lo que estaba sucediendo, y hubo algunas veces en las que casi me atrapa. Una noche, Clark y yo trabajamos hasta tarde y ambos nos fuimos juntos de la oficina y planeamos ir a tomar algo. Pero cuando entré en el coche de Clark, vi a Sasha entrando al estacionamiento. Ella vio a Clark y su coche y acercó su coche a nosotros. Su rostro estaba tan animado que sabía que se acercaría al coche de Clark cuando salió del suyo. En ese momento supe que debía salir rápido del coche de Clark antes de que me viera. Le dije a Clark que había dejado mi teléfono arriba y antes de que Clark pudiera responderme, salí de su coche y corrí lo más rápido que pude. Solo pude respirar luego de esconderme segura detrás de un gran pilar y me di cuenta de que mi corazón casi explota del miedo. Desde esa vez tuve más cuidado con Sasha, pero era muy difícil. Un día, cuando estaba haciendo un movimiento con Clark en su oficina, me senté cerca y lo miré con cariño. Y alguien tocó la puerta y me moví rápido porque pensé que era de nuevo la mamá de Brian. Respiré de alivio cuando vi que solo era la secretaria de Clark, pero mi corazón latía muy rápido. Pero todo valió la pena. Después de 2 meses de coquetear con él, me confesó que le gustaba. Cuando leí el texto estaba tan feliz que grité. ¡Lo había hecho! Ahora venía la segunda parte de mi plan. Iba a usar a Clark para descubrir cómo lograr que la empresa de Sasha colapsara en 1.000.000 de pedazos. Así que cuando Clark me pidió que fuera su novia, yo acepté, pero con una condición, que fuera un secreto. Clark aceptó, porque sabía que tendría muchos problemas si Sasha lo descubría. Y honestamente, Clark me trataba muy bien, incluso mejor que Brian. Me daba regalos y me escuchaba siempre. Cada vez que le decía que me gustaba algo, él lo recordaba y me sorprendía con eso la próxima vez que lo veía. En el trabajo debíamos cuidarnos un poco, pero cada mañana encontraba una nota de amor escrita a mano en la gaveta de mi escritorio. Me hizo sentir culpable porque era evidente que le gustaba mucho a Clark, y yo solo lo estaba utilizando para mi venganza. La empresa estaba por lanzar la nueva app que habían estado desarrollando el último año, y se esperaba que la empresa ganara una buena parte del mercado y derrotara a todos sus competidores, incluyendo mi antigua empresa. Así que empecé a trabajar tiempo extra con Clark para tener acceso a la información de cómo había sido creado el software de esta app. Era información ultra secreta, y como manager junior de proyecto, yo no tenía acceso a esta información. A mi vieja empresa le encantaría echarle las manos a esta información confidencial. Con esa información podrían derrotar a la empresa de Sasha y dominar el mercado. Entonces no solo perdería al hombre que le gustaba, también su carrera. Se lo merecía por lo que me hizo a mí y a mi familia. Una noche, después de trabajar hasta muy tarde, él se volteó y me dijo: «Deberíamos irnos. Estoy exhausto». Fue al baño antes de irnos y me pidió que ordenara los documentos. Cuando se fue de la habitación, le tomé fotografías al plan de desarrollo de la app y a todos los pasos de creación del software. Esto era
oro. Pero Clark fue muy rápido y regresó antes de que lograra tomar una fotografía al último documento. ¡Maldición! Ahora solo necesitaba encontrar otra oportunidad para obtener esa información, pero debía actuar rápido, porque la app iba a ser lanzada y mi vieja empresa me estaba apresurando para que enviara rápido los documentos. Esa noche estaba tan ansiosa que no pude dormir. ¿A qué estaba jugando? Digo, quería vengarme de Sasha. Se lo merecía, pero esto afectaría mucho a Brian y yo lo amaba. ¿Y Clark? Yo le gustaba mucho y él no tenía idea de que solo lo estaba utilizando. Estaría devastado cuando lo descubriera. ¿Cómo había pasado de ser una chica soltera e independiente, sin interés en los chicos, a una chica tramposa? No podía dejar de pensar en todo, pero debía enfocarme. El plan de venganza debía completarse. La mañana siguiente me desperté exhausta, pero afortunadamente era fin de semana. Ya había quedado en ir a casa de Clark para intentar obtener ese último documento. Desafortunadamente, Clark no estaba interesado en hablar de trabajo. Dijo que era fin de semana y solo quería relajarse conmigo. Luego me sugirió que alquiláramos bicicletas, fuéramos al puente Golden Gate y tuviéramos un picnic para ver el atardecer. ¡Guau! Resultó ser un día increíble. Me sentía muy feliz y no me di cuenta de lo divertido que podía ser Clark. No paramos de reírnos y no quería que terminara el día. Nos besamos en el atardecer. Fue muy romántico. Pero no sabía lo que me esperaba en casa. Hola chicos, soy Ellie, de nuevo. Voy a compartirles la parte final de mi historia y créanme, no quieren perdérsela. En la parte 2 de mi historia, mi plan de venganza ya estaba en proceso. Brian se fue a Nueva York por 3 meses y yo logré seducir a Clark. Ahora estamos saliendo y casi tengo toda la información que necesito para destruir la empresa de Sasha. Pero después de un día increíble con Clark, regresé a casa y no creerán lo que me estaba esperando. Brian estaba ahí. Estaba sentado en la sala y lucía muy enojado. Había volado esa tarde y no podía esperar a pasar el fin de semana conmigo, pero cuando llegó a mi casa para sorprenderme, yo no estaba. Iba a llamarme para preguntarme dónde estaba y recibió una fotografía de su amigo. Era de Clark y yo. Resulta que su amigo había estado en un picnic al lado del puente Golden Gate, nos había tomado una fotografía besándonos y se la envió a Brian. Y estaba molesto. Empezó a gritarme diciendo «¿Cómo pudiste engañarme así?». Lucía muy afectado y todo lo que pude hacer fue llorar. Ni siquiera pude explicarme, porque la verdad era mucho peor. Si se enteraba de que solo quería lastimar a su mamá, él nunca me perdonaría. Al final se fue y me dejó llorando. Pero debía ser fuerte. Debía enfocarme en mi venganza. No tenía tiempo para sentarme y llorar por Brian. Por ahora, debía dejarlo de lado e intentar no pensar en él. Cuando llegó el lunes, estaba exhausta. Apenas había dormido el fin de semana y no quería ir a trabajar. Pero no tenía elección. El día pasó lento y cuando llegaron las 5 de la tarde, esperé a que todos se fueran y fui a la oficina de Clark. Le di un abrazo y él empezó a masajearme el cuello y dijo «Bebé, te ves muy cansada». «¿Qué sucede?», le contesté diciendo «No, estoy bien. De hecho, estoy mucho mejor ahora que te he visto, aunque no te rechazaría una taza de café». Por supuesto, Clark fue feliz a prepararme una y cuando salió de la habitación, yo corrí a su escritorio y empecé a revisar sus documentos. Pero no pude encontrarlos. ¿Los habrá colocado en el gabinete? Busqué rápido, pero mientras lo hacía, Clark regresó a la habitación. «Ellie, ¿qué estás haciendo?». Tuve el susto de mi vida y me levanté diciendo «Nada, solo te ayudaba a ordenar tu escritorio. ¿Es un desorden?». Y en ese momento sonó mi teléfono. Fui a recogerlo, pero Clark lo recogió primero. ¡Oh, no! De repente su rostro cambió cuando leyó mi texto. Luego dijo «¿Qué está sucediendo, Ellie? Será mejor que te expliques rápido». Me entregó mi teléfono y no podía creerlo. Era mi antigua colega, Amy, preguntándome si ya había obtenido el último documento que mostraba cómo estaba creada la app. Me sentía tan enferma y ya no podía mentir. Miré a Clark y le conté todo mientras lloraba. «Clark, probablemente vas a odiarme después de que te cuente esto y no te culpo, pero solo escúchame. Sasha es una mujer horrible. Ella fue la amante de mi papá cuando era niña y destruyó mi familia. Lo siento mucho, Clark, pero estoy comprometida con Brian, el hijo de Sasha. Solo entré en este trabajo porque quería encontrar la oportunidad para destruir su negocio y su vida. Cuando vi que Sasha estaba interesada en ti,
Decidí intentar conquistarte para que supiera qué se siente cuando pierde a alguien que ama. Luego, usándote, llevaría toda la información confidencial a... ¡Ay, lo siento mucho, Clark! Para cuando terminé de contarle, estaba llorando mucho y apenas podía respirar. Y sabía que Clark estaría enojado, pero en vez de eso, algo loco sucedió. Él se acercó y me abrazó. Me dijo que me calmara y luego dijo: «La venganza es inútil, Ellie. No le hace bien a nadie, especialmente a ti. Sé que Sasha te lastimó, pero necesitas dejar ir eso. Es el pasado. Es cierto, tal vez te haga sentir bien ahora, pero a largo plazo, ¿vas a ser feliz?». Eso me hizo llorar más. ¿Por qué seguía siendo tan amable conmigo? No me lo merecía. Seguí disculpándome y él dijo que comprendía por qué había hecho todo y que me perdonaba. Dijo: «Sé que tienes un buen corazón, solo te perdiste un poco, eso es todo. Pero prométeme una cosa. Por favor, no entregues los documentos a tu vieja empresa. Nuestra empresa ha trabajado muy duro en esto. Por favor, no lo hagas, Ellie». Bueno, era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que le había hecho. Le prometí que no entregaría los documentos y, cuando lo dejé en la oficina, me di cuenta de algo. Me gusta. No como amigo o colega, como algo más. Tenía sentimientos por él. Y ahora lo había lastimado tanto. Me sentía horrible. Y todavía había un par de cosas que debía arreglar. Llamé a Brian cuando llegué a casa, pero no respondió. Sabía que no podía esperar más, así que le dejé un mensaje de voz explicándole todo. Terminé el mensaje disculpándome, pero sabía que Brian no podría y no lo culpaba. No solo lo había engañado, también había intentado lastimar a su mamá. De cualquier forma, ella era su madre, aunque hubiera hecho cosas malas en su pasado. Renuncié a mi trabajo la mañana siguiente. Las personas estaban en shock, pero solo les dije que quería regresar a casa y estar con mamá. Cuando estaba empacando mis cosas en mi oficina, encontré una nota de Clark que decía: «Deja el dolor atrás y vive feliz, cariño. Una buena chica como tú merece la felicidad». Clark no estaba enojado conmigo. Eso era suficiente. Ahora podía irme sin preocupaciones. En los próximos días empaqué mis cosas y dejé San Fran. Mi corazón estaba triste todo el tiempo, pero sabía que necesitaba irme y despejar mi cabeza. Acababa de confirmar mi llegada al aeropuerto cuando Brian me llamó. Estaba muy nerviosa por contestar su llamada, ya que no sabía nada de él desde el mensaje de voz. Aguanté la respiración mientras aceptaba la llamada y me preparé para sus gritos. Pero eso no sucedió. Me dijo con su calma y dulzura usual que estaba en shock por mi mensaje y no sabía qué decirme. Le había tomado algunos días pensar todo y dijo que ahora estaba listo para hablar. «No estoy enfadado contigo, Ellie», dijo él, «pero debiste haberme contado todo sobre tu infancia. ¿Y por qué no me dijiste que mi mamá era la amante de tu papá? Podríamos haberlo resuelto. Lamento que mi madre haya destruido a tu familia, pero es diferente ahora. Dale una oportunidad, por favor. Brian, lo siento mucho. Me alegro de que no estés enojado conmigo, pero perdonar a tu mamá, creo que necesito más tiempo». Parecía que Brian iba a decir algo, pero fue entonces que escuché el anuncio del aeropuerto indicando a los pasajeros de mi vuelo que se acercaran a la puerta para abordar, así que no tuve elección que terminar la llamada. Brian, escucha, lo siento mucho, pero debo subir a mi avión. ¿Te puedo llamar luego? ¿Eh? ¿Dónde vas?, preguntó él. Le dije que iría a quedarme con mamá. Bueno, creo que eso será bueno para ti. Tómate tu tiempo y piensa bien todo, especialmente nuestra relación. Estaba sorprendida cuando dijo nuestra relación, pero me di cuenta de que tenía razón. Necesitaba pensar mucho. ¿Podría perdonar a Sasha? Amaba a Brian, pero no sabía si ese amor era suficiente para dejar todo atrás. No sabía si podría ver a Sasha como mi suegra y cómo reaccionaría mi mamá con todo esto. Me subí al avión y me senté. Por primera vez en meses, mi corazón estaba en paz y sentí que podría dormir. Está bien, ni Brian ni Clark me odian. Las cosas estarán bien. Estaba por cerrar mis ojos cuando escuché a alguien decir mi nombre. Levanté la mirada y, para mi sorpresa, Clark estaba caminando por el pasillo del avión. Se sentó en el asiento frente a mí y volteó con una enorme sonrisa y me dijo:
Nunca he ido antes a Los Ángeles. ¿Serías mi guía? ¡Oh, Dios mío! No podía creerlo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba en shock al verlo, pero al mismo tiempo no podía negar la emoción que sentía. Nadie podría decir que tenía una vida aburrida, eso era seguro. Le dediqué una sonrisa a Clark y le dije, «Claro, no tengo idea de lo que me depara el futuro, pero supongo que lo descubriré pronto. Deséenme suerte». Hola, me llamo Cristal y mi familia es muy rica. Nunca he necesitado trabajar, pero quería hacerlo. Así que mi amiga Alice y yo decidimos convertirnos en emprendedoras y mi papá ayudó a financiar nuestra empresa. Ambas amamos comprar, así que creamos una app genial que te ayuda a escoger las últimas tendencias para tu cuerpo. A diferencia de mis amigas, yo era soltera, pero no me importaba. De hecho, amaba lo libre que era. Sin embargo, había un pequeño problema. Mis padres no estaban de acuerdo. Estaban desesperados para que encontrara a alguien para casarme y fue entonces que decidieron tomar cartas en el asunto. Empezaron a enviarme a citas a ciegas. Les dije que yo podía encontrar mis citas, pero ellos dijeron que la persona debía venir de una buena familia y debía ser rico. ¡Ay, no podía creerlo! Yo ni siquiera estaba interesada en citas. Tuve muy malas relaciones en la universidad. Por eso mis padres querían encontrarme a alguien. Odiaban los chicos con los que había salido y no confiaban en que no cometiera los mismos errores de nuevo. Yo me negué a ir, pero mi papá me dijo algo que me dio escalofríos. Vale, no vayas, pero tu empresa se acabó. Me llevaré todo el financiamiento. ¡Espera! No, eso no puede ser. Habíamos trabajado muy duro para construir la app y la única forma de financiarla era con la ayuda de mi padre. Está bien, iré, pero no puedo prometerte que me vayan a gustar, dije yo. Fui a la cita y luego a muchas otras, y rápidamente me convertí en una experta en asegurarme de que esos chicos no estuvieran interesados en mí. Y mantenía felices a mis padres al asistir a las citas. Era una victoria. Pero antes de volverme pro en este juego de citas a ciegas, hubo muchas situaciones incómodas y graciosas por las que tuve que pasar. En una de mis citas nos encontramos en el vestíbulo de un hotel. Lo único que sabía de Trent es que era dueño del hotel y su familia eran dueños de una importante cadena de hoteles en el área. Yo iba tarde y el estacionamiento en el sótano estaba repleto. Finalmente encontré un lugar vacío y me apresuré para obtenerlo. Pero un coche apareció de la nada y estaba dirigiéndose al mismo lugar. Terminamos chocándonos. Ambos coches sufrieron golpes y el mío tenía una abolladura. ¡Oh, no! ¡Mi bebé! Estaba muy molesta. Era el Porsche que mis padres me compraron por mi cumpleaños 16. Y aunque tengo un montón de coches en casa, este era mi favorito. ¿Quién se había atrevido a dañar mi coche de esta forma? Salí del coche y empecé a gritarle. Él salió de su coche y estaba usando una gorra, así que no pude verle la cara, pero parecía menor que yo. Tal vez era un trabajador o algo así. Pero luego empezó a hablar y dijo que era mi culpa porque yo estaba yendo en la dirección incorrecta y él tenía el derecho de hacerme pagar por el daño que había tenido su coche. ¿Qué? Él es el que debía pagar el daño de mi coche. Bueno, eso me puso más furiosa. Luego tuvo la osadía de decirme que estaba apresurado, me entregó su tarjeta y dijo que resolveríamos esto después. Recibí su tarjeta y la lancé a mi cartera sin mirarla. Eso sería el problema de mi abogado, no el mío. Y para empeorarlo todo, él tomó el lugar en el estacionamiento, así que tuve que encontrar otro lugar para estacionarme. Me tomó mucho tiempo, pero para cuando lo logré, supuse que mi cita ya se había ido. Llegué a la mesa reservada para nosotros y él estaba esperando. Quedé impresionada desde lejos. Era muy guapo. Tal vez el gusto de mis padres no era tan malo. Y su ropa era perfecta. De hecho, la había visto antes. Seguro era una nueva tendencia. Lo saludé y me senté, pero él empezó a reírse, y después de un minuto de sonreírme, él me devolvió el saludo. Luego empezó a presentarse y me di cuenta de quién era. Era el chico con el que me había chocado en el estacionamiento. ¡Oh, Dios mío! Esto no podía estar pasándome. Esto era muy incómodo. Fingí buscar algo en mi cartera y
Vi rápido el nombre de su tarjeta. Sí, decía gerente general. ¡Oh, cielos! Estaba arruinada. Intenté actuar como si nada hubiera sucedido. Tal vez no me reconocía. ¡Ay! ¿A quién engañaba? Por supuesto que me reconocía. Y él empezó a bromearme en toda la cita, diciendo que el estacionamiento estaba reservado para el personal del hotel. Estaba un poco triste. Era muy lindo. Y había arruinado mi oportunidad. Me sentí mal por crear una mala impresión y le rogué que no les contara a mis padres. Él aceptó y dijo que sería nuestro pequeño secreto. Y después de eso, todo mejoró. Nos volvimos cercanos y muy buenos amigos. Probablemente se pregunten por qué no funcionó. Resulta que es gay y él confiaba lo suficiente en mí para contármelo. Así de cercanos éramos. No les había contado a sus padres todavía y por eso estas citas a ciegas eran una molestia para él como para mí. Él fue el que me ayudó a pensar en la idea de actuar como una chica mala para ahuyentar a los otros chicos en las citas. Todo basándose en la experiencia de nuestra cita. Desde entonces, cada vez que iba a una cita a ciegas, yo llegaba tarde adrede para dejar la peor impresión posible. Llevaba un atuendo de chica mala, una camiseta negra grande, jeans rotos y zapatos sucios. Y por supuesto siempre llevaba chicle y me aseguraba de lucir molesta todo el tiempo. Eso enloquecía a los chicos ricos y ninguno volvió a pedirme una segunda cita. Pero una vez no salió todo bien. El chico con el que salí, Cory, vio a través de mi engaño y se enfrentó por lo que estaba haciendo. Me enojó mucho y fue la peor cita, pero él les dijo a sus padres que todo salió bien y quería verme de nuevo. Seguramente quería volver a pelear conmigo. Como él había sido el único chico con el que había salido que había hablado bien de mí, mis padres estaban emocionados al escucharlo y me obligaron a verlo de nuevo. De lo contrario, me quitarían mis coches y cancelarían mis tarjetas de crédito. Yo no lo aguantaba. Era el típico chico malo, jugador, pensaba que era dueño del mundo, ni siquiera trabajaba. Su papá le creó una posición en el negocio familiar. Era un mocoso mimado. Y ni siquiera tuvimos citas. Solo me llamaba cuando quería. Y me hacía ir a lugares con él, como si fuera un accesorio. Era una pérdida de tiempo, pero no podía hacer otra cosa. Un día estábamos en el club para celebrar el cumpleaños 60 de su padre. Era muy aburrido y me escapé un rato. Me atrapó jugando con mi teléfono y prácticamente me arrebató el teléfono y empezó a jugar con él. Pensó que era gracioso, hasta que vio que estaba hablando con Trent. De repente, parecía distante y me preguntó si era cercana a Trent. Ni siquiera tuve tiempo de responderle. Me regresó el teléfono y me dejó sola. No lo comprendía. ¿Estaba celoso o algo así? Después de eso, él desapareció por algunas semanas. Algo muy extraño porque normalmente estaba siempre cerca todo el tiempo. Mis padres estaban preocupados y me forzaron a ver si estaba bien. ¿Por qué era tan molesto? Yo no quería ir, pero debía hacerlo. Fui a su apartamento y el lugar apestaba a alcohol. Murmuré molesta. «Oye, ¿eres un borracho o algo así?» Pensé que estabas enfermo, pero vale, ya veo. Luego dijo, «Esto es tu culpa». Yo estaba confundida. ¿Qué había hecho? Estaba por irme cuando noté algo. Era una fotografía arrugada de Trent y Cory. «Dios mío, ¿estoy viendo cosas o qué?» La recogí, miré a Cory y suspiré. Hubo un silencio incómodo. Luego, Cory me dijo que Trent era su ex. ¿Qué? ¿Cory también era gay? Se habían separado porque habían planeado escapar juntos porque ninguno era lo suficientemente valiente para contarles a sus padres. Pero luego, Cory abandonó el plan cuando su papá le ofreció una posición en la empresa y una gran herencia. No podía abandonar eso. Trent salió muy lastimado porque Cory escogió el dinero y no su relación. Habían pasado 2 años y Cory estaba arrepentido. Pero Trent ya no le permitía que le dijera nada. Fue entonces que Cory me pidió que lo ayudara a hablar con Trent. ¡Oh, Dios! No sé si debería hacerlo. No quiero que Trent salga con un chico malo de nuevo. Además, Trent podía pensar que estaba poniéndome del lado de Cory y podría sacarme de su vida. Pero, ¿qué pasaría si Cory había cambiado? En la primera parte de mi historia, mis padres me mandaron a citas a ciegas. Primero conocí a Trent y resultó ser gay. Así que no funcionó. Luego conocí a Cory
y no estaba lejos de ser mi peor enemigo. Nos odiábamos, pero él me obligaba a ir a citas con él, y resultó que también era gay y que Trent era su ex. Cory me rogó que lo ayudara a recuperar a Trent. Veamos cómo reacciona Trent a esto. Decidí preguntarle a Trent sobre su relación pasada y cosas así, para ver si hablaba de Cory. Dijo que había sido traicionado por su ex y todavía no lo había perdonado. Obviamente estaba hablando de Cory. Yo no sabía qué hacer. Me estaba matando ver lo tristes que eran ambos. Ver lo desesperado que estaba Cory por recuperar a Trent me hizo darme cuenta de que había cambiado. Si recibía una segunda oportunidad, él no arriesgaría su relación con Trent una segunda vez, así que decidí ayudarlos a reconciliarse. Le conté a Cory y nunca lo había visto tan feliz. Y luego empezamos a llevarnos muy bien, porque ya no teníamos que fingir que estábamos saliendo. Podríamos ser nosotros mismos. Y adivina qué, en realidad no es tan malo. De hecho, es como yo. Debe aguantar a sus padres y sus estúpidas citas. Incluso les dijo a mis padres que yo era una chica increíble, y después de eso, mis padres empezaron a respetarme más. El único problema es que Trent no podía enterarse de mi plan. De hecho, Trent ni siquiera sabía que Cory y yo nos conocíamos. Pero por la forma en que hablaba Trent sobre Cory, yo sabía que todavía sentía algo por él. Lo único que debía hacer era planear una cita para ellos y permitir que el destino decidiera el resto. Invité a Trent a cenar y le dije a Cory que apareciera después. Pero cuando Trent vio a Cory, su rostro se puso rojo y se puso furioso en un instante. Se levantó, empezó a gritarnos e incluso empujó a Cory mientras se iba. Todos en el restaurante estaban mirándonos e incluso escuché a una pareja anciana susurrando que yo estaba engañándolos y me habían atrapado. ¡Qué vergüenza! Trent se enojó mucho conmigo, así que tuve que intentar que me perdonara y al mismo tiempo persuadirlo de darle otra oportunidad a Cory. Sabía que Trent amaba los dulces, así que empecé a hornearle pastelitos y galletas y se los dejaba en su puerta. Él nunca respondió, sin importar las veces que toqué, y una vez dejé un pastel de chocolate de 3 capas en su puerta y escuché hablar a las vecinas. Una de ellas dijo: «Oh, ¿cuándo va a parar?» Es una cazafortunas desesperada. Y luego la otra me miró y empezó a sacudir su cabeza y dijo: «Claramente no tiene dignidad. ¿Qué tipo de chica persigue a un chico de esa forma?» Estaba muy avergonzada. Me di cuenta de cómo parecía todo, así que me fui corriendo a mi coche. Pero antes de entrar, Trent me persiguió. Había escuchado a las vecinas y se dio cuenta de lo mucho que me había esforzado. «Cristal, detente. Sigues intentando resolver cosas que nunca fueron tu culpa». Bueno, al menos logré que me hablara de nuevo. Le dije que lo lamentaba y extrañaba estar con él, así que dijo que me perdonaba, pero quería otra cosa. Le contesté con la sonrisa más grande que tenía. «Claro, lo que sea por ti, Trent. Soy toda tuya por hoy». «Vale, vamos al parque de diversiones. No he ido en mucho tiempo y necesito liberarme de mi estrés», dijo él. Estoy segura de que empecé a sudar un poco al escuchar eso, ya que les tengo temor a las alturas. Pero fuimos y nos subimos a todos los juegos que quiso Trent. Y tuve que cerrar mis ojos todo el tiempo y pasé la mayor parte del día pegada a él por miedo. Pero Trent parecía estar pasándolo bien, y yo estaba alegre por haberlo hecho feliz. Eso era todo lo que importaba. Después de ese día, volví a mencionar a Cory y le dije que no tenía que aceptarlo, pero tal vez podría abrir un poco su corazón y darle la oportunidad a Cory de explicarse. Él aceptó a regañadientes solo para que yo dejara de molestarlo con eso. Y le dio una oportunidad. Bueno, no una oportunidad, pero sí recibió los regalos que le enviaba Cory en vez de regresarlos y desbloqueó su número. Incluso empezaron a hablar de nuevo. Cada vez que Trent le contestaba a Cory, él me llamaba y me contaba. Parecía muy emocionado. Incluso se vieron para tener una conversación seria sobre lo que había sucedido. Ya no había un problema entre ellos y lo único que faltaba era que Cory hiciera su movimiento para recuperar a Trent. Cory empezó a bañar a Trent con amor. Incluso le compró un pase anual para el parque de diversiones y boletos VIP para su cantante favorito. Pero Trent no lo aceptaba. Estaba siendo amable con Cory, pero no parecía querer salir con él de nuevo y eso era extraño. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Trent había conocido a alguien más? Un día
salí a beber algo con Trent. Le pregunté en broma, «Oye, ¿estás saliendo con alguien más? ¿Qué pasa con Cory?» Digo, sé que te lastimó en el pasado, pero ha cambiado y creo que antes ambos eran miserables. Ahora que regresó a tu vida, veo que estás mucho más feliz. Esperé que contestara, pero él empezó a verme y me hizo sonrojar. ¿Me había sobrepasado? Le dije, ¿entonces? Vamos, cuéntame, ¿quién es? Luego sonrió, bebió su trago y dijo, la razón por la cual estoy mucho más feliz es porque conocí a alguien, es cierto. ¡Lo sabía!, lo interrumpí. Luego me di cuenta de que no había terminado de hablar. Él continuó, pero no es un chico, es una chica, y ella es la razón por la cual no puedo regresar con Cory. Me hizo darme cuenta de que soy bisexual y estoy sorprendido. Yo amé mucho a Cory, pero esta chica salió de la nada y me sorprendió con lo increíble que es. No podía creerlo. «Dios mío, ¿quién es?», dije yo riéndome. Y luego él se puso rojo y dijo, «Cristal, vamos, eres tú». ¿Qué? Estaba demasiado en shock como para responderle. Mi corazón estaba latiendo muy rápido. ¿Le gustaba a Trent? ¿Yo? Honestamente estaba muy confundida. Digo, ¿Trent era gay? ¿Por qué le gustaría yo? Me sentía muy incómoda y podía sentirlo mirándome. Sabía que estaba esperando que dijera algo. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron por un segundo y la tensión en el aire era muy intensa. No la aguantaba. Dije una excusa, dije que estaba cansada y necesitaba regresar a casa. Trent parecía un poco molesto, pero se ofreció a llevarme a casa. Yo lo rechacé y dije que tomaría un Uber. Necesitaba tiempo sola. No pude dejar de pensar en lo que dijo. Tenía sentido. Nos divertíamos mucho juntos, pero como sabía que era gay, nunca lo había visto como novio. Pero si no era gay, digo, ¿podríamos estar juntos? Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que también me gustaba. Pero tuve que olvidarme de estos sentimientos. ¿Qué pasaría con Cory? No podía robarle el amor de su vida de esa forma. Quedaría destrozado. No pude dormir esa noche. Mi cabeza estaba llena de preguntas. Al día siguiente, Trent me escribió preguntándome, ¿dormiste bien anoche? Espero que lo que te dije no te mantuviera despierta. Y luego una carita feliz. Yo le contesté, en realidad estuve despierta toda la noche. Pensé mucho en nuestros sentimientos, pero, Trent, no quiero lastimar a Cory. No podemos hacer esto. Él contestó, no pienses mucho, eso no importa. Solo responde una pregunta. ¿Tienes sentimientos por mí? ¿Sí o no? No sabía en qué estaba pensando, pero en ese momento estaba cansada de que todo fuera tan complicado, así que escribí sí y luego presioné enviar. Vale, ahora Trent sabía que tenía sentimientos por él y parecía muy feliz. Dijo que no me preocupara y que podríamos hacer que esto funcionara, siempre y cuando nuestros sentimientos fueran mutuos. Unos días después, Trent dijo que hablaría con Cory. Yo estaba muy ansiosa como para preguntarle a Trent cómo había salido todo, pero Cory me llamó a medianoche. Yo estaba aterrorizada. Sabía que me gritaría, pero me sorprendió que no lo hiciera. Sonaba calmado y dijo que Trent le había contado todo y si de verdad tenía sentimientos por él, entonces debía aceptarlos. Dijo, pasé años lejos de la persona que amo y no quiero que te pase lo mismo a ti y a Trent. Es muy doloroso. Ambos merecen ser felices. Además, tú me ayudaste mucho. Gracias a ti resolví todo con Trent y tenerlo en mi vida, aunque sea como amigo, es suficiente para mí. Encontraré a alguien más y me hará muy feliz saber que ustedes dos son felices. Estaba tan conmovida por lo que dijo que no sabía cómo responder. Empecé a llorar y le dije que conocería pronto a alguien increíble. Él también parecía triste, pero intentó ocultarlo riéndose y diciéndome llorona. Ahora que tengo su apoyo, decidí darme una oportunidad con Trent. Tuvimos una cita y fue muy divertido. Como no era nuestra primera cita, estábamos muy cómodos y ahora que sabía que estaba interesado en mí, noté las mariposas en mi estómago. Era increíble. Ahora somos una pareja oficial. Resulta que mis padres son buenos jugando a Cupido, ¿cierto? Hola, soy Sara.
y vengo a contarles cómo mi no tan pequeño problema cambió el curso de mi vida. Cuando se habla de los traseros, bueno, hay muchos nombres para ellos, tales como nalgas, retaguardia, trasero, entre otras. Créanme, los he escuchado todos, muchas veces. Verán, tengo un trasero grande. En proporción al resto de mi cuerpo, es masivo. Mi mamá y papá tienen traseros grandes, así que combinen sus genes y yo soy el resultado. Desde que era una niña, los extraños comentaban el tamaño de mi trasero. Recuerdo estar en una tienda, viendo con inocencia los dulces, cuando una mujer se acercó a mi mamá y dijo: ¿Está bien tu bebé? Porque su trasero se ve demasiado grande. Sí, en serio. Algunas personas eran así de groseras. Y conforme fui creciendo y mi trasero creciendo, los comentarios empeoraban. De adolescente lo pasé muy mal. Cuando llegué a la pubertad, mi trasero se volvió enorme y los chicos ya no me miraban a la cara, solo parecían notar mi trasero. Un chico estaba tan concentrado en mi trasero que se chocó con su casillero. Luego estaban los asientos en la escuela. ¿Por qué tenían que ser tan pequeños? Preferiría estar parada que entrar en ellos. Pero no tenía elección que intentar entrar y hacer toda una rutina para poder salir. De hecho, cada vez que intentaba sentarme, alguien siempre me apuntaba y se reía. Era muy incómodo. Una chica popular, llamada Mary, siempre me molestaba. Un día estaba caminando por los pasillos cuando Mary me puso el pie y me hizo tropezar. Y me dijo: «No le gustas a nadie, cara de trasero». La miré y me di cuenta de que ya había tenido suficiente. Debía hacer algo para detener esto. Mientras ella se iba triunfante a mi lado, mi ira me dominó por un momento y perdí el control. Corrí hacia ella y la empujé. Luego, ella cayó por las escaleras y quedó inconsciente. Yo me quedé aturdida. No había notado que estábamos cerca de las escaleras. Al ver eso, su grupo de chicas malas se acercaron y empezaron a golpearme. No pude hacer nada, solo acurrucarme en el suelo y cubrirme la cabeza. Luego se escuchó una voz por encima de todo. «¡Déjenla en paz! No es su culpa tener un trasero tan grande». Fue una chica llamada Anita. Después de eso empezamos a juntarnos más dentro y fuera de la escuela. Tener a Anita a mi lado me hizo sentir más fuerte, y los comentarios malos sobre mi trasero no me molestaban tanto. Mi vida en la escuela mejoró un poco. Un día, un niño rico de la escuela estaba haciendo una gran fiesta en la mansión de su familia. Por primera vez en mucho tiempo tenía la confianza suficiente para ir. Llegué a la fiesta con mi vestido más lindo y vi a Mary con su grupo de amigas, pero sabía que tendría problemas si me veían, así que preferí evitarla. Luego vi a Thomas, el chico más apuesto y dulce que conocía. Me gustaba desde preescolar, pero siempre he sido muy tímida como para decirle. «Ve y háblale», Anita me dijo y me empujó. «Ve, antes de que Mary llegue primero». Mis nervios me ganaron y le dije: «¿Y si no está interesado?». Ella me volteó los ojos y me dijo: «No sucederá eso. Ve ahora». Él parecía feliz de verme y pasamos el rato y bebimos mucho. Luego nos escapamos a la habitación principal arriba. Nos sentamos en la cama y me miró de verdad y dijo: «Me gustas mucho, Sara, y creo que eres la chica más linda en la escuela». Me sonrojé. Era lo más dulce que me haya dicho un chico. Luego se inclinó y me besó. ¡Dios mío! Fue increíble. Nos estábamos besando con pasión cuando la puerta se abrió y alguien gritó: «¿Por qué estás con ella?». Era Mary y parecía furiosa. Siguió gritando e incluso intentó pegarme, pero Thomas me protegió. Luego tomó mi mano y salimos de la habitación. Mary siguió diciéndome cosas, pero no me importaba. Le gustaba a Thomas y ella necesitaba aceptarlo. Una semana después, Thomas me pidió que saliéramos y le dije que sí. Ser su novia fue lo mejor y me hacía sentir muy especial. De repente, tener un trasero grande no parecía importar. De hecho, Thomas dijo que eso solo me hacía más hermosa. Un día en la escuela estaba sentada en clase cuando se escuchó un anuncio por los parlantes. «Sara Montgomery, por favor, preséntese de inmediato en la oficina del director».
El director dijo que los padres de Mary habían reportado la pelea entre Mary y yo y que yo la había comenzado, así que me expulsaron. Estaba tan enojada que ni siquiera me preocupé en limpiar mi casillero. Solo me fui de ahí. Terminé en una escuela diferente e intenté enfocarme en mis estudios. Quería ir a la universidad y estudiar drama, ya que amaba actuar y creía que mi figura sería un punto atractivo en esta industria. Thomas y yo seguimos saliendo. Él siempre me apoyó y me hacía sentir que era capaz de hacer lo que sea. Ya no veo mucho a Anita, pero seguimos en contacto. Un día estaba estudiando en una cafetería cuando se acercó un hombre, me entregó su tarjeta y me dijo que con un trasero como el mío podía ganar buen dinero modelando. Fue así como me convertí en modelo. Resulta que el hombre no mentía sobre el dinero. Vale, todavía no era una actriz, pero ganaba mucho dinero. Finalmente, la parte de mi cuerpo que me avergonzaba me volvió muy exitosa. Pagué todas las cuotas de mi universidad y le pagué a mis padres todo el dinero que me habían dado. Unos meses después, estaba en una cita con Thomas y en medio de la cena, él se arrodilló y sacó un anillo y dijo: «Sara, ¿te casarías conmigo y me convertirías en el hombre más feliz del mundo?» Abrumada de felicidad, grité: «¡Sí, sí, sí! ¡Me casaré contigo!». Finalmente llegó el día de nuestra boda y estaba muy emocionada. Después de todo lo que había pasado, finalmente me casaría con mi príncipe encantador. Tenía un vestido increíble de cuento de hadas y el lugar perfecto. También tenía a Anita como mi dama de honor. Mientras bailaba, vi a Jack, que era mi apuesto primo, y vino para unirse a mi fiesta. Anita siempre quiso conocerlo. Estaba muy emocionada y decidí que esta noche sería el momento perfecto para que Anita lo conociera. Fui a buscarla, pero no estaba en la pista de baile o en el bar, así que subí las escaleras. Estaba por abrir una de las puertas cuando escuché una voz masculina. «Intentaré pedirle dinero. Solo dame unas semanas, ¿vale?» Luego escuché la voz de una chica. «Pero cariño, necesitamos el dinero ahora. Y no me gusta Sara. Es más trasero que persona». Luego el hombre dijo: «Sabes que no la amo. Solo te amo a ti». Vi a través de la puerta y los vi a los dos besándose. Luego descubrí quiénes eran. Eran Thomas y Anita. Mi nuevo esposo se estaba besando con mi mejor amiga en nuestro día de bodas. Enojada, entré en la habitación y le lancé mi zapato a Thomas. Desafortunadamente, él pudo esquivarlo a tiempo. Al verme, Anita estaba totalmente aterrada y se fue corriendo dejándome a mí y a Thomas. Le grité: «¡Eres un imbécil! ¿Tienes algo que decir, eh?» Thomas me miró en pánico y confesó todo. Thomas me dijo que le gustaba en la escuela, pero sus sentimientos cambiaron con el tiempo y descubrió que se estaba enamorando de Anita. Iba a terminar conmigo, pero yo empecé a tener éxito. Como era el único que me apoyaba, pensaba que era justo recibir parte de mi dinero. Así que Anita y él crearon el plan de la vida para llevarse la mitad de mi dinero. Yo estaba en shock y tuve que sentarme. Mi corazón se estaba rompiendo en mi pecho. Luego abrí mi boca y grité con todas mis fuerzas. Me fui llorando del lugar y la boda se canceló. No voy a mentir, fue muy difícil. Ser traicionada por el hombre que amaba y mi mejor amiga fue doloroso. Lloré mucho por ellos, pero me rehúso a seguir llorando. Resulta que Thomas no era el hombre para mí, pero creo que el hombre perfecto está en algún lado. Tal vez mi trasero sea muy grande, pero soy una persona real con sentimientos reales. Solo desearía que el mundo fuera más comprensivo, pero por ahora estoy usando mi trasero para progresar en mi carrera y tengo el presentimiento que todo estará bien. Siempre sé fiel a ti mismo y nunca permitas que te quiten tu brillo. Si intentas encajar mucho y ser normal, nunca descubrirás lo increíble que eres y que naciste para... Hola, me llamo Mia y viví los primeros 14 años de mi vida atrapada en una mentira. Nunca salí de mi casa y me refiero a nunca. Crecí creyendo que era alérgica al sol y si me quedaba demasiado tiempo afuera me convertiría en polvo. Tonto, lo sé, pero era una niña y no tenía motivo para dudar de las palabras de mi mamá.
En una de las raras ocasiones en las cuales salí al patio, mi piel se puso hinchada y manchada. Ahora que recuerdo, está claro que mamá me dio algo para que mi piel tuviera un sarpullido, pero en ese entonces creía que el sol quería lastimarme. Recuerdo ver por la cortina y observar a los niños jugar en la calle. Parecía que se estaban divirtiendo mucho y me sentía triste por no poder unirme. Mamá entró en mi habitación, cerró la cortina y luego me agarró por los hombros y me gritó: «Mía, nunca vuelvas a hacer eso. El sol puede entrar por las cortinas y volverte polvo. ¿Eso es lo que quieres?». Recuerdo llorar mientras sacudía mi cabeza. Nunca volví a ver a los niños después de eso. Podía escucharlos jugar, así que cerraba mis ojos e imaginaba que estaba fuera jugando a atrapadas con ellos y aprendiendo cómo montar en bicicleta. Quería que esa fuera mi realidad. El problema es que no tenía esa vida. En vez de eso, estaba atrapada y sin amigos. Nunca había tocado antes el césped. Mamá me enseñaba, se lo tomaba muy en serio y se enojaba conmigo cuando no comprendía algo. Una vez di una respuesta equivocada a una ecuación de matemáticas y me gritó: «¡Eres una idiota! ¡Ya me cansé de ti!». Luego me encerró en mi habitación sin cenar. Loco, ¿cierto? Pero en ese entonces estaba tan asustada que no me atrevía a preguntar nada. Siempre éramos mamá y yo. Nunca había alguien más en casa. Ella decía que papá había muerto cuando yo era un bebé. De nuevo, no tenía motivos para dudar de ella. Nunca tuve un teléfono para hablar con alguien y tampoco tenía con quién hablar. Aún así, recuerdo estar fascinada por este objeto extraño que a menudo presionaba en su oreja. Cuando usaba su teléfono, siempre pensaba que estaba hablando con ella misma. Mamá me encerraba en la casa cuando salía. Cuando regresaba me daba algo de comer. Un sándwich, un paquete de patatas y algunas veces cambiaba la comida al pan. Ella nunca cocinaba. Creo que no sabía hacerlo. Mi casa era una simple casa vacía. No había muchas cosas. No había televisión, sofá, una cocina básica. Es decir, parecía una casa abandonada. Pero pensé que era normal porque no había visto otras casas. Mi habitación era pequeña, fría y oscura. Solo tenía un colchón duro y unas almohadas viejas. Ni siquiera tenía un cubrecama. Solía temblar cada noche y soñar que estaba jugando con los otros niños. Luego, todo empeoró cuando cumplí 10. Mamá entró en mi habitación, me dio algo de comida y una pila de libros y me dijo que debía quedarme en mi habitación desde ahora para que supiera que estaba bien. Aguanté 4 años de esto. Fue horrible. Ella me lanzaba mis comidas y me daba libros una vez a la semana. Me sentía hambrienta y sola todo el tiempo. Luego llegó la noche un día y ella no me había alimentado. El dolor del hambre me ganó e intenté abrir la puerta. Para mi sorpresa, no estaba bloqueada, así que bajé por las escaleras. Fue entonces que vi a mamá caminando en su habitación con el teléfono en la mano. Ella dijo: «Sí, conozco a ese Toby. Bueno, ya tiene la edad suficiente. ¿Cuándo vienes por ella?». Luego dijo: «Mañana a las 10 de la mañana. Estaré esperando el dinero». No sabía lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo no estaba bien. Luego escuché a mamá decir: «Bueno, supongo que mejor voy a alimentarla». Corrí rápido hacia arriba y me acosté en el colchón. Mamá apareció y me entregó un sándwich y algo de agua. Se sentó a mi lado. Era algo extraño porque nunca había hecho esto antes. Me sonrió y dijo: «Vamos a limpiarte. Te compré un nuevo vestido». «¿Por qué, mamá?», le pregunté. Su sonrisa desapareció y ella pateó mi colchón. «¿Por qué siempre tienes que ser tan insolente?». No quería molestarla más, así que no volví a preguntar otra cosa. Al día siguiente, mamá me dio mi nuevo vestido y me dejó salir de mi habitación. Hubo un golpe en la puerta y mamá hizo entrar un hombre extraño. Nunca había interactuado con otra persona, así que me senté con mucho miedo. Él parecía tener la edad de mamá y era alto, muy alto, y tenía ojos malos. Le entregó a mamá un sobre. Ella lo abrió y sacó pedazos de papel. Ahora sabía que era dinero, pero antes no comprendía bien lo que era. Mamá lo contó, le asintió y dijo: «Es toda tuya. Vamos, vienes conmigo, dulzura». Caminó hacia mí. ¿Qué? Lo miré con la boca abierta. «Mía, ahora vas a vivir con este hombre», dijo mamá como si no fuera la gran cosa. «Eso es lo que sucede cuando cumples 14. Debes irte». «Pero, mamá, ¿por qué? No lo conozco.
No, no iré. Luego ella me golpeó y me gritó: ¡Ve con él! ¡Ya terminé contigo! Fue entonces que me di cuenta de que ya no podía vivir con esta mujer. Corrí hacia la puerta del frente. Pensé que convertirme en polvo era mejor que vivir con ellos. Solo que no me dolió cuando el sol tocó mi piel. Fue entonces que descubrí que mamá me había estado mintiendo todo este tiempo. Empecé a correr sin saber dónde ir. Pude escuchar a mamá y a Toby persiguiéndome y gritando, pero seguí corriendo. Cada sonido que escuchaba me asustaba porque no comprendía este mundo y las personas. Lo próximo que recuerdo es a una mujer mayor diciendo: «Cariño, ¿estás bien?». Tenía tanto miedo que me acurruqué en el suelo, pero ella me dijo que no iba a lastimarme y solo quería ayudarme. Tenía ojos amables, no como los de mamá o ese hombre, así que le conté todo. Parecía en shock, pero llamó a la policía. Resulta que yo era una bebé que fue robada. Mi mamá no era mi mamá. Solo era una mujer que me robó e hizo un trato con ese hombre, Toby, para comprarme cuando cumpliera 14. Ella no conocía a mis padres reales, solo aprovechó la oportunidad de robarme y me robó. Es horrible pensar que me robó una vida normal, pero ahora intento no pensar mucho en eso. No puedo cambiar el pasado. Eventualmente sucedió algo increíble. Mis verdaderos padres me encontraron. Fue emotivo verlos por primera vez. Me abrazaron y todos lloramos. Me dijeron que nunca habían dejado de buscarme. Y adivinen qué, tengo una hermana menor llamada Lizzie. Me encanta estar con ella y verla jugar. Es la mejor. Ha sido muy difícil. Tengo mucho por aprender. Cómo interactuar con personas e incluso comer con tenedor y cuchillo. Mis padres verdaderos han sido amables y pacientes conmigo. Ahora, con 19, tengo una vida casi normal. Todavía me confundo mucho y me afecta estar con muchas personas. Debí acostumbrarme a dormir en una cama y las computadoras son lo más confuso del mundo, pero logro funcionar en el gran mundo exterior. Respecto a mi mamá falsa y a Toby, bueno, ambos fueron sentenciados por involucrarse en mi secuestro y ahora estarán en la cárcel por mucho tiempo. Tengo la oportunidad de llevar una vida normal en el mundo normal, y aunque lo que me sucedió fue horrible, no voy a permitir que esas personas crueles arruinen mi vida. Finalmente, tengo una familia amorosa y sé que con su amor y apoyo puedo superar lo que sea. Hola, me llamo Cami. Es la abreviación de Camille, así como la chica de la serie de Originals. Tengo 17. Hace algunos años empecé a sentirme muy insegura por mi apariencia y eso me llevó a tomar una gran decisión que casi me hace perder al novio más lindo que he tenido. Mis dos mejores amigas, Amy y Lizzie, son muy hermosas. No me malentiendan, no estoy diciendo que sea fea o algo así, pero ellas tienen algo que yo no. Curvas femeninas. Estar junto a ellas me hace sentir plana como una plancha y, saben, por sus curvas los chicos las notaban más a ellas. Lo peor de todo es que ellas recibían silbidos y elogios de los chicos y yo solo recibía bromas tontas sobre mi cuerpo. Era muy molesto. Escuchaba cosas como: «Cielos, Cami, eres tan plana que podría usarte como tabla de surf», o «Cami, creo que deberías regresar al jardín de niños y crecer un poco». Bueno, eso dolía. Intentaba reírme, pero por dentro me dolía mucho. Todo empeoró cuando Amy y Lizzie encontraron novios muy lindos, pero ningún chico estaba interesado en mí. No solo eso, mis padres se estaban divorciando y llegué al punto de sentir que no me quedaba nada, así que decidí que debía hacer algo. Durante las vacaciones de verano compré algunos sujetadores y empecé a rellenarlos. Al principio se sentía un poco incómodo e inconveniente porque el relleno me daba calor y era difícil respirar. Era verano, pero eventualmente me acostumbré. Luego intenté publicar algunas fotografías con tops lindos en las redes sociales. Los comentarios eran elogios de personas adorables. Decían que me veía bien con mi nueva apariencia. Así que durante el verano empecé a rellenar gradualmente mis sujetadores para que pareciera que mi pecho estaba creciendo naturalmente. Luego llegó el primer día de la escuela.
Seguía haciendo calor, así que decidí llevar un top lindo para mostrar mis nuevas curvas. Cuando llegué a la escuela, Lizzie y Amy me abrazaron y me dijeron que me veía increíble, aunque también añadieron que siempre me había visto así. ¡Ay, mis amigas eran las mejores! Luego sucedió algo loco. El chico que solía bromearme se acercó y dijo: «¡Wow, chica tabla! Cami, te ves genial». Le hice una mueca y me alejé. Por todo el año seguí rellenando mis sujetadores. Era mucho trabajo, pero resultó bien y finalmente me sentí aceptada. Nadie me bromeaba y no me sentía menos al estar junto a mis hermosas amigas. No todo era fácil. Un día, después de la escuela, tenía tanto calor que cuando llegué a mi habitación me quité de inmediato los rellenos y los eché a un lado. ¡Ah, qué comodidad! Luego fui al baño y cuando regresé, mamá estaba parada ahí, sosteniendo uno de mis sujetadores en la mano y el relleno en la otra. «Cami, ¿qué sucede?», me preguntó. Me puse roja como una langosta y contesté: «Solo me siento más confiada con el relleno, eso es todo. No es la gran cosa». Luego le quité el sujetador. Mamá suspiró. «Cariño, sé que es perfectamente normal sentirte insegura de tu cuerpo a tu edad. Depende de ti lo que hagas, pero solo quiero que sepas que eres perfecta como eres». Eso significó mucho para mí, así que corrí y le di un gran abrazo a mamá. Aunque sabía que tenía razón, me sentía más confiada con el relleno. El próximo verano llegó y fui con mi familia a un viaje increíble a un resort de lujo en África. Aunque mis padres estaban divorciados, se llevaban bien como amigos, así que fuimos todos juntos. Vale, rellenar un top de bikini no era tan sencillo como un sujetador, así que gasté mis ahorros en unos tops de bikini rellenos para sentirme confiada en la piscina. Pasaron unos días y conocí a un chico llamado Liam en la playa. Dios mío, era muy apuesto y, ¿saben? Mi relleno me dio la confianza de atraer su atención y él se acercó y empezó a hablar conmigo. Resulta que además de ser apuesto, también era muy dulce. Me dijo que había nacido en África y su tía era dueña del resort y ahora su familia se quedaba ahí todo el verano. También descubrí que éramos del mismo país. ¡Increíble! Y empezamos a salir. Nos sentábamos afuera y veíamos los atardeceres, montábamos a caballo en la playa e íbamos de picnic. Tuve el mejor verano de mi vida con él. Seguimos juntos al regresar a casa, pero era un poco difícil porque vivía en otra ciudad y luego había otro problema. Él no sabía sobre mis sujetadores rellenos. Aunque estábamos yendo lento, yo sabía que él quería dar el siguiente paso. Nunca me presionó o algo así, pero yo empecé a sentirme ansiosa durante nuestras sesiones de besos. Me puse muy deprimida al respecto. ¿Cómo podría tener una relación decente cuando escondía este secreto? Ya no sabía qué hacer y pensé que mis únicas opciones eran decirle la verdad o terminar con él. Liam me hacía muy feliz, pero supuse que quería a alguien con curvas, no a una chica que intentaba ser algo que no era. Ese fin de semana, Liam vendría a visitarme y yo sabía lo que necesitaba hacer, pero luego sucedió algo que me quitó la decisión de mis manos. Ese día estaba acostada en mi cama cuando Liam entró de repente. ¡Dios mío! Apenas lo vi me oculté mis pechos, pero ya era muy tarde. No estaba con relleno y vio mi verdadero yo. Parecía en shock y luego se fue corriendo. Ni siquiera intenté seguirlo o explicarle porque sabía que era demasiado tarde. Resulta que mamá lo había dejado entrar a casa porque dijo que quería sorprenderme. Esa noche me escribió y me dijo que no quería estar conmigo, no por el relleno, sino porque le había mentido. Dijo que no podía estar en una relación basada en mentiras. Para mi sorpresa, incluso dijo que me veía igual de linda que siempre y era mi sonrisa, ojos y naturaleza dulce lo que le había atraído. Me arrepentí de inmediato de haberle mentido. Resulta que con relleno o sin relleno, él se hubiera acercado de todas formas en el resort y estaríamos en una relación de igual forma. Ahora era muy tarde, lo había perdido. Sabía que necesitaba cambiar, así que dejé el relleno a un lado y decidí estar orgullosa de mi cuerpo. También subí fotografías de mí en top sin relleno en las redes sociales y la etiqueta «Orgullosa de mí misma». El primer día en la escuela fue muy nervioso, pero afortunadamente tenía a Amy y a Lizzie a mi lado. Los otros chicos me estaban señalando y susurrándome, pero mis amigas los veían mal y les decían «¿Qué estás mirando?». Para mi sorpresa, una chica se me acercó cuando me estaba aplicando labial en el baño y me dijo «Te ves increíble. Desearía tener la misma confianza que tú».
Sí, algunos de los chicos empezaron a molestarme, pero ¿saben qué? Honestamente no me importaba. Solo tenía a Liam en mi mente, así que ya no me importaba lo que dijeran. Uno de ellos incluso tenía mucho acné y el otro cabello grasoso, pero yo tenía mejores cosas que hacer que comentar sobre eso. Como sea, lo había superado. Pero mi historia no ha terminado. Un día después de la escuela, llegué a casa y encontré a Liam parado en mi puerta con un paquete de Nerds, los dulces que estábamos comiendo cuando nos volvimos una pareja oficial. Estaba muy sorprendida de verlo ahí. Él me los entregó y dijo: «Cami, lamento mucho mi reacción inicial. Supe que estuvo mal de mi parte no pensar en tus sentimientos. Debí haberme puesto en tus zapatos para comprender por qué hiciste eso. Lo siento mucho. Me divierto mucho cuando estoy contigo y al no tenerte cerca, pues supongo que puedo decir que te he extrañado mucho. ¿Podrías perdonarme?». No pude dejar de sonreír cuando le dije: «Sí, yo también te he extrañado mucho». Corrí hacia sus brazos y hemos estado juntos desde entonces. Naturalmente, Amy estaba un poco escéptica cuando vio lo afectada que estaba cuando me terminó la primera vez, pero cuando lo conoció, admitió que éramos perfectos juntos. ¡Ay, hay otra cosa! Ahora tengo 17 y mi cuerpo ha cambiado. Y adivinen, ahora tengo un cuerpo de reloj de arena. Supongo que solo necesitaba tiempo, pero lo logré al final. La moraleja de la historia es que todos son increíbles como son. Sí, tal vez lo hayan escuchado miles de veces, pero inténtenlo. Párense frente al espejo y díganse a sí mismos qué los hace únicos. Intenten amarse y no tengan miedo de mostrarlo. Oh, y nunca olviden que la confianza es sexy. Yo lo hice y funcionó. Tengo la vida que siempre soñé. Además, sean pacientes. No se apresuren ni a sus cuerpos a ser algo para lo cual no están preparados. Créanme, no funciona. Todo viene en su momento y siempre hay una razón. Ahora sé que tuve que aprender a amar primero mi cuerpo y luego todo quedó en su lugar poco a poco. Cuando entré a la escuela de arte, no tenía idea de la sorpresa que me esperaba, o la forma en que esto cambiaría mi vida por completo por muchos años. Un día caminaba por el pasillo cuando vi a alguien familiar. Era Andy, y no lo había visto desde que éramos niños. Me emocioné tanto al verlo que de inmediato corrí hacia él para saludarlo. Creo que al principio no me reconoció, pues se quedó viendo con una mirada fría en su rostro. Me quedé decepcionada, pues él me había gustado mucho cuando éramos pequeños. Y verlo de nuevo después de todos esos años me hizo reavivar todos esos sentimientos. La cosa con Andy es que es súper guapo, pero tiene un lado frío y oscuro en su personalidad y a veces muy callado. Probablemente se deba a que su padre no estuvo con él cuando era niño. Su papá tuvo una aventura con su mamá y luego se fue antes de que él naciera, así que estaba muy resentido con él. Cuando cumplió 10 años, su mamá y él se mudaron, y yo no lo veía desde entonces, hasta ese momento en el pasillo. Ese semestre tuvimos una clase de dibujo de contorno, y Andy también estaba. Parecía el destino. Y pensé que sería buena oportunidad para platicar con él e invitarlo a salir. Mi mejor amiga Beth también estaba en la clase y se ofreció a ayudarme. Por lo general, en las clases de dibujo de contorno, los modelos suelen ser personas mayores y arrugadas que posan desnudas, y puede ser súper incómodo. Al menos así fueron las primeras clases. Pero un día llegó un modelo nuevo llamado Trey. Me quedé con la boca abierta. Era un modelo de verdad. Tenía el abdomen marcado y era muy apuesto, y no podía dejar de mirarlo. Era como algún tipo de dios griego que se había caído del cielo. Después de esa primera clase con Trey como modelo, las chicas literalmente orábamos que él siempre fuera nuestro modelo. Era lo mejor de la semana, y todas coqueteaban con él. Hasta le llevábamos bocadillos y bebidas porque, para ser honesta, a esos modelos no les pagan mucho, así que debía estar desesperado para tomar un trabajo así. Aunque me gustaba Andy, también me unía a los coqueteos con Trey porque era divertido. Y pude ver que esto le molestaba a Andy, lo que en secreto me puso feliz. Quería que se pusiera celoso. Pero un día noté la forma en que Beth miraba a Trey, y me di cuenta que a ella le gustaba, así como a mí me gustaba Andy. Así que dejé de coquetear con él y me ofrecí a ser Cupido para que Beth se quedara con Trey.
Beth siempre le compraba regalos y le escribía cartas a Trey, pero era muy tímida como para darle esas cosas, así que yo lo hacía por ella. Un día después de clase fui tras Trey, pero él iba muy rápido. Tuve que correr hasta el estacionamiento, pero ni así pude alcanzarlo. Pero sí lo vi mientras se subía a un auto deportivo lujoso y se iba. Me sentí un poco triste por él. Tal vez también trabajaba de chofer para alguien rico. Pero justo después de pensarlo, él pasó junto a mí, bajó la ventana y me preguntó si quería que me llevara. Yo me sorprendí tanto que ni pude responder. Tan solo le dije que no con la cabeza. Estaba tan impactada que hasta olvidé darle la carta de Beth. Me le quedé viendo mientras se iba. De ninguna forma podría ser el chofer de alguien. Se le veía tanta confianza que la única explicación era que él era rico. Volví adentro para buscar a Beth y le dije que tal vez Trey no era tan pobre como pensábamos. Luego le describí su auto y hubieran visto la cara de Beth. Esto tan solo aumentó su determinación de conquistarlo. Al día siguiente estaba lloviendo y Beth no vino a clase. Me dijo que estaba enferma y me rogó que le diera la carta a Trey. Al terminar la clase, Trey tomó su paraguas y se fue. Estaba lloviendo mucho y yo no tenía paraguas. Pero sabía lo importante que era para Beth, así que corrí tras él gritando su nombre. Estaba empapada por completo y justo antes de alcanzarlo me tropecé y caí. Me dolió mucho y grité ¡auch! Muy fuerte. Trey volteó y se asustó. Corrió hacia mí para ayudarme, me dio su paraguas y me cargó hasta el edificio más cercano. Andy pasó caminando mientras Trey me ayudaba. Se detuvo y nos miró, y luego siguió caminando. ¿Y si malinterpretó lo que estaba pasando? Después de eso, Trey me llevó a casa y le di la carta de Beth. La siguiente vez que Trey vino a modelar, se quedó después de clase y me preguntó si quería que me llevara otra vez. Luego me preguntó cómo seguía mi pierna. Era muy incómodo porque Beth estaba junto a mí. Y se me ocurrió que tal vez Trey estaba interesado en mí. De repente Andy se nos acercó y le dijo a Trey, «Ya es suficiente. ¿Vienes aquí solo a reírte de mí? No es como si necesitaras el dinero, así que ya basta». Luego se fue enojado. Espera, ¿Andy y Trey eran conocidos? Después de ese raro incidente, se volvió obvio que yo le gustaba a Trey. En clase siempre se acomodaba enfrente de mí y hasta me guiñaba el ojo mientras yo lo dibujaba. El semestre estaba por terminar, así que un día le dije a Beth que deberíamos confesarles nuestros sentimientos a los chicos. Y si no los volvíamos a ver, era ahora o nunca. Así que durante nuestra última clase de dibujo, nos dijimos buena suerte y nos despedimos. Yo fui al baño a revisarme el cabello y luego fui a buscar a Andy, pero no lo veía en ninguna parte. Corrí buscándolo por todos lados y me topé a Beth. Ella tampoco podía encontrar a Trey. Luego los vimos. Estaban afuera juntos y parecía que estaban teniendo una discusión bastante acalorada. Nos acercamos para tratar de escuchar lo que pasaba, pero luego Andy se dio la vuelta. Trey detuvo a Andy y empezaron a empujarse, pero de repente Trey tomó a Andy y lo abrazó con fuerza. Beth y yo nos miramos la una a la otra y sin tener que decir nada supimos lo que la otra pensaba. ¿Habíamos estado persiguiendo a dos chicos gays? Pero este no es el final. De hecho, es solo el inicio de mi loca historia de amor. Estén pendientes para la siguiente parte en las que les diré lo que pasó después. En la primera parte de mi historia les conté sobre cómo me topé con Andy, mi amor de la infancia, y de inmediato me enamoré de él otra vez, y cómo mi amiga Beth se enamoró de Trey, el modelo de nuestra clase de arte que creímos que era pobre pero resultó ser súper rico. Luego llegó el desastre. Parecía que yo le gustaba a Trey. Al final vimos a Andy y Trey discutiendo y abrazándose. ¿Así que son una pareja gay? Estén atentos y se los contaré. Después de ese impactante momento de ver a Andy y Trey abrazándose, decidí dejar de pensar en chicos. Teníamos que pensar en nuestros proyectos de graduación y era más importante. Mi proyecto salió bien. Y después de graduarme solicité trabajo en una gran compañía de medios de comunicación como diseñadora. Y me dieron el puesto. Me emocioné mucho por ver este nuevo comienzo, pero en el primer día, ¿a quién creen que me topé en el elevador? Sí, a Trey. Por fortuna el elevador iba lleno, así que no me vio. Después me presentaron a todos en el departamento y para mi total sorpresa, Andy era nuestro director creativo. Así que, ¿salían y trabajaban juntos? Vaya,
Por primera vez, Andy en verdad parecía feliz de verme y me invitó a almorzar con él más tarde. Yo me emocioné mucho al verlo, pero me sentí triste al saber que estaba con alguien más, sin mencionar que era gay, así que traté de verlo como un amigo. Al almorzar estábamos platicando y decidí simplemente mencionarlo. Esta mañana vi a tu novio, es genial que también trabajen juntos. Andy parecía confundido y luego me dijo, ¿qué? Así que le expliqué que lo había visto abrazándose con Trey en la universidad y supuse que eran pareja, especialmente al ver sus peleas de amantes. Andy empezó a reírse y luego me dijo la verdad, que Trey era su medio hermano. Resulta que Andy fue el resultado de una aventura. Su padre era un hombre casado con un hijo de 3 años, o sea, Trey, y había estado teniendo una aventura con la mamá de Andy. Cuando supo que había embarazado a la mamá de Andy, los abandonó y nunca los visitó ni les envió un centavo, a pesar de que era súper rico. Hace algunos años el papá de Andy y Trey murió, y era obvio que le dejó todo a Trey. Todo su dinero, sus autos y, claro, su compañía. Andy no obtuvo nada. Trey y su mamá sabían de Andy y Trey, en verdad. Quería tener una buena relación con su medio hermano, pero cada vez que Trey trataba de acercársele, Andy lo ignoraba. Estaba tan resentido con su padre que no quería tener nada que ver con la familia de Trey, así que después de muchos intentos, Trey decidió tomar el trabajo de modelo de dibujos para acercarse a Andy y tratar de hablar con él. Finalmente resolvieron su drama familiar y Trey le ofreció a Andy la mitad de las acciones de la compañía y ahora eran copropietarios. Entonces pudieron arreglar las cosas. ¿Y esto significaba que Andy no era gay? Ese fue casi el mejor día de mi vida. Conseguí mi trabajo soñado y podría ver a Andy a diario otra vez. Después de confiarme todo esto, Andy se volvió muy gentil y atento conmigo. Muy pronto ya almorzábamos juntos todos los días. Y un día le hice los sándwiches que mi mamá solía hacernos cuando éramos niños. Él los recordó y sonrió, y luego nos pusimos a recordar cuando éramos niños. Yo hasta llevé algunas fotos de nosotros jugando en el patio de mis padres, y él se rió y me dijo lo lindos que éramos. Entonces una noche me preguntó si quería ir a un concierto con él. ¿Era una cita? Podía notar que yo también le gustaba a él, pero él todavía no me decía nada. Durante el concierto yo no dejaba de verlo, pero él actuaba algo tímido y fingió no darse cuenta. Mientras tanto, Trey obviamente no tenía idea de que algo estaba pasando entre Andy y yo. Pues desde que yo había empezado a trabajar en la compañía, él no dejaba de intentar conquistarme. Un día estábamos en una reunión y él me dijo enfrente de todos lo hermosa que me veía. Era muy vergonzoso. También una noche mientras trabajábamos tarde, se me acercó por detrás, empezó a masajearme el cuello y me dijo que estaba trabajando demasiado. Esto me asustó, pero no podía decir nada porque no quería molestarlo. Después de todo, él solo estaba siendo amable y no había nada oficial entre Andy y yo todavía, así que no podía decírselo. Pero un día, Trey coqueteó conmigo enfrente de Andy. Hizo un comentario de que mis dibujos de él siempre eran los mejores en la clase de dibujo, y luego bromeó diciendo que podría modelar para mí otra vez si yo quería. Pues eso surtió efecto. Después Andy me ponía mucha más atención. Debió darse cuenta de que Trey iba detrás de mí, así que decidió ponerse en acción y adelantársele. Si tan solo supiera que no tenía que esforzarse tanto, yo ya estaba enamorada de él. Pero no pude detener lo que pasó después. Un fin de semana tuvimos un viaje con la compañía y fuimos a jugar paintball. Me pusieron en el mismo equipo que Trey y Andy estaba en el otro. En un momento Andy venía hacia nosotros y Trey me dijo que le disparara, pero no quería lastimarlo, así que fingí no escuchar a Trey. Luego Andy me guiñó el ojo y me dio las gracias. Trey se dio cuenta y de repente se volvió loco. Empujó a Andy y lo acusó de hacer trampa en el juego, y en un instante después estaban peleando y rodando en el lodo. Trey le dijo a Andy que me dejara en paz y que solo me usaba para que su equipo ganara, y Andy solo se rió y dijo, ella quisiera estar en mi equipo, deja de coquetear con ella no te quiere hermano, me quiere a mí. Luego Trey se quitó a Andy de encima, se subió a su auto y se fue. Yo me quedé ahí tratando de no llorar. Esto era serio. 2 hermanos peleando por mí, y aunque a mí me gustaba Andy, no soportaba lastimar a Trey de esa forma. Además, ellos eran mis jefes. Era una situación horrible. Desde ese día ha habido mucha tensión fría en el trabajo cuando los dos están en el mismo lugar. Era insoportable. Ellos se ignoraban por completo y cuando teníamos reuniones, Trey rechazaba cualquier proyecto o idea que proponía Andy. Hasta la compañía sufrió pérdidas financieras debido a que Trey no quería escuchar las buenas ideas de Andy. Esto no estaba bien.
¿Realmente elegirían arruinar su relación y poner en riesgo la compañía familiar por un estúpido triángulo amoroso? ¿Por mí? Sin importar lo mucho que amaba a Andy, no había forma de que pudiera ser su novia sin romperle el corazón a Trey y complicar las cosas. Así que al final decidí irme yo antes de que todo se pusiera peor. Renuncié a mi trabajo, dejé de tener contacto con todos mis amigos de esa ciudad y me mudé a otra ciudad para empezar de cero. Estén pendientes de la siguiente parte en la que les contaré sobre mi vida en mi nueva ciudad. No creerán lo que pasó después. Para poder recordarles lo que pasó en la última parte de mi historia, finalmente me gradué y obtuve mi trabajo soñado. Solo que me topé con Andy y Trey en mi primer día. Descubrí que en realidad eran medio hermanos y eran los jefes de la compañía en la que trabajaba. Aunque me seguía gustando Andy, muy pronto fue evidente que los dos me querían, y yo no quería interponerme entre hermanos. Así que renuncié, empaqué mis maletas y decidí empezar de cero. Me mudé a otra ciudad y lentamente establecí una nueva vida allí. Al principio fue difícil porque extrañaba mucho a mis amigos y en verdad extrañaba a Andy. Por fortuna, obtuve un trabajo en una lujosa galería de arte céntrica, y es ahí en donde conocí a Lynn, la líder de mi equipo. Lynn es esas personas súper inspiradoras, es muy fuerte e independiente, y me sentí afortunada de trabajar con ella. Ella me enseñó muchas cosas y me ayudó bastante, casi como una hermana mayor. En mi primera semana, las otras chicas que trabajaban ahí me trataron como su asistente personal. Me hacían ir por café bajo la lluvia. En una ocasión, una de ellas se quejó de que le pedí leche de almendra en vez de leche de avena, e hizo que volviera y le comprara otro café. Afortunadamente, Liam vio lo que pasó, y después regañó a esa chica por haberme tratado así. También había un muchacho llamado Daniel que era muy molesto. Desde que lo conocí no dejaba de coquetear conmigo, pero era claro que no era un tipo decente. De hecho, lo escuché reírse con otros chicos del trabajo y ellos se burlaban de él por perder la apuesta de que me haría tener una cita con él. Me sentí herida de que alguien apostara por mí algo como eso, así que me quejé con Lynn. Ella habló con Daniel de inmediato y me dijo que él no haría algo como eso otra vez. Luego me dijo que contara con su apoyo. Después empecé a acostumbrarme al ritmo del trabajo en la galería y muy pronto olvidé el drama del triángulo. Nuestro equipo tenía un gran proyecto a las puertas. Haríamos equipo con otra compañía que trabajaría con nosotros. Yo estaba emocionada y quería impresionar a Liam con mi trabajo. Hasta me ofrecía ir con ella al aeropuerto a recoger a los hombres de la compañía socia. Pues no van a creerlo. Resulta que las personas que venían eran Andy y su colega. Al principio fue muy incómodo y fingí no conocer a Andy, pero él no dejaba de intentar hablarme en privado. Len pareció darse cuenta de que algo pasaba y me preguntó si lo conocía, pero solo le dije que habíamos sido compañeros. No podía decirle la verdad. Ir juntos en el auto fue incluso más incómodo, pero por fortuna Len se encargó de la conversación. De hecho, parecía muy deseosa de platicar con Andy. Finalmente los dejamos en su hotel y pude relajarme. En cuanto nos fuimos, Len volteó hacia mí. Me guiñó el ojo y me dijo que Andy era bastante guapo. Ella quería saber si él era soltero y me rogó que le ayudara a salir con él. ¿Qué opción tenía? Ella me ayudó muchas veces, así que era lo menos que podía hacer. Casi se lo debía. Sin embargo, no pude evitar un sentimiento familiar. Seguía amando a Andy. Pero bueno, traté de ignorar esos sentimientos para ayudar a Liam con Andy. En nuestra primera reunión juntos, yo no dejaba de halagar a Liam, diciendo lo asombrosa e inteligente que era. Hasta fingí que mi idea había sido de ella solo para impresionar a Andy. Y aparte planeé una cena de nosotros tres. Pero les envié un mensaje de último minuto a ambos diciendo que estaba enferma. Pero Andy no se lo creyó. Se me acercó un día después del trabajo y me dijo que ya era suficiente. Luego me dirigí a mi auto y él me estaba esperando. Me dijo que dejara de tratar de emparejarlo con Lien, porque me amaba a mí y que sabía que yo todavía lo amaba a él. Entré en pánico y lo empujé y le dije que yo tenía novio y era muy feliz ahora. En ese momento pasó Daniel. No sé qué estaba pensando, pero corrí hacia él. Lo tomé de la mano y le dije, «Vámonos, amor». Luego caminé con Daniel hasta su auto para que Andy me creyera. Daniel estaba sorprendido, pero
No se quejó ni un poco. A él le gustó, y tan solo se rió y dijo, así que finalmente te interesas en mí, ¿verdad? Sabía que Andy nos estaba viendo, así que subí al auto de Daniel de mala gana para que se viera real. Pero fue un error. Tan pronto como cerré la puerta, Daniel empezó a acariciarme el cabello, luego el muslo y luego se acercó para besarme. Tuve que soportarlo porque Andy estaba cerca. Pero cuando se fue le di una cachetada a Daniel y le dije que era un pervertido. Y luego salí de su auto llorando. De camino a mi auto me topé con Lien. Era obvio que yo estaba molesta, pero por alguna razón a ella no pareció importarle. Ella ni siquiera me preguntó qué pasaba. Tan solo me dio una sonrisa falsa y una mirada de disgusto. No podía dejar de pensar en esto de camino a casa. Debió habernos visto a Andy y a mí hablando y pensó que estábamos juntos. Bueno, debió haber sido eso porque desde esa noche en adelante me trataba horrible. Me mandaba a todos lados, me regañaba por cosas que no eran mi culpa y me hacía trabajar tiempo extra en tareas que no me habían asignado. Me sentía humillada, ya que las otras chicas en la oficina se reían a mi espalda, diciendo que ya no era la favorita de la jefa. Hasta Andy actuaba frío conmigo. Me sentí herida, pero era mi propia culpa. Yo lo había alejado. Algunos días después, nuestro equipo hizo una fiesta en casa de Daniel. También invitaron a Andy, su colega, pero yo sabía que no vendría, y no lo hizo. Me sentí muy mal y estaba a punto de ir por mi abrigo para ir a casa, pero Daniel se me acercó y me ofreció una bebida. Me lo dio y me dijo que me haría bien animarme un rato. Acepté la bebida y me la tomé de un solo trago. Pero luego me sentía extraña. Estaba mareada y no podía pensar claro. Luego prácticamente me desmayé. ¿Qué estaba pasando? En la tercera parte de mi historia, empecé a trabajar en una galería de arte en donde conocí a Lien, la líder de mi equipo. Todo iba bien hasta que empezamos a trabajar en un gran proyecto con un socio, que claro resultó ser Andy. Lien me pidió que la emparejara con Andy, lo que traté de hacer, pero fallé, y Lien empezó a tratarme mal. Luego tuvimos una fiesta en la que mi colega Daniel me dio una bebida, que es lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. No sé por cuánto tiempo perdí el conocimiento, pero cuando desperté, me di cuenta de que estaba en su habitación. Casi no podía mover mi cuerpo y todo se veía borroso. Traté de levantarme, pero estaba exhausta. Tuve que agarrarme de los muebles para llegar a la puerta. Cuando llegué al pasillo, vi a Daniel y me jaló adentro otra vez diciendo, ¿a dónde crees que vas? Me empujó hacia la cama y cuando traté de quitármelo de encima me dijo, ni lo intentes, no vas a escapar. Le puse algo a tu bebida, así que ahora eres mía. Traté con todas mis fuerzas de levantarme y correr, pero él me tomó de la muñeca y me inmovilizó con sus brazos. Estaba muy débil para liberarme, así que le mordí la mano. Él me soltó y me empujó otra vez y dijo, bueno, se acabó el juego. Luego se quitó la camisa y empezó a acercárseme. Yo grité y escuché un gran estruendo. Alguien había derribado la puerta. Miré justo a tiempo para ver a Andy y su colega entrar y golpear a Daniel. Nunca me había sentido tan aliviada de ver a Andy en mi vida. Me sentí segura y literalmente me desmayé del cansancio. Cuando desperté estaba en la cama de un hospital y Andy estaba sentado junto a mí dormido. No entendía qué había pasado, así que me levanté y busqué a un doctor. Entonces vi al colega de Andy sentado en el pasillo. Él se puso feliz al verme despierta y dijo que acababa de volver de la estación de policía. Me dijo que me sentara y me contaría todo. Resulta que Lien me había estado espiando cuando hablé con Andy en el estacionamiento. Escuchó cuando Andy dijo que me amaba y esto la puso furiosa. También sabía que yo le gustaba mucho a Daniel, así que decidió hacer un plan con él. Si Daniel me tenía, Lien podría intentar conquistar a Andy. Lien fue la que puso algo a mi bebida y se la dio a Daniel para mí. Luego, cuando me puse mareada, Daniel me llevó a su cuarto para que nadie me viera. Por fortuna, el colega de Andy vio eso y sospechó que algo pasaba, así que lo siguió y escuchó cuando Daniel le dijo a Lien, «Misión completa. Gracias, jefa. Ya la tengo. Muy pronto te lo pagaré». Así que el colega de Andy le llamó a Andy y le dijo que pasaba algo raro. Para cuando Andy llegó, ya se habían ido todos, y su colega lo esperaba afuera.
Tuvieron que meterse por la fuerza a la casa y entraron justo a tiempo antes de que Daniel me pudiera hacer algo malo. De inmediato llamaron a la policía y me llevaron al hospital. Pero eso no fue todo. Lian y Daniel fueron arrestados por drogarme. Y claro, ahora los dos están encarcelados. Les dieron 5 años de prisión a cada uno por usar ketamina para afectar mi bebida. Con razón me sentí tan mal. Andy y su colega me habían salvado. Quería ir a darle las gracias a Andy, así que volví a mi cuarto de hospital. Andy estaba despierto y yo estaba a punto de disculparme cuando él de repente empezó a gritarme. Me dijo que yo había sido egoísta y le había causado muchos problemas a él y a todos. Luego me dijo que si no lo amaba, ¿por qué no se lo decía? Su colega lo escuchó gritarme y vino corriendo a decirle que me dejara descansar. Andy se fue y yo me senté a llorar. ¿Qué había hecho? Me dejaron salir del hospital unos días después y traté de llamarle muchas veces, pero nunca respondió. Después supe que había dejado el proyecto y había vuelto a casa. No podía soportar que me ignorara de esta forma, así que empaqué mis cosas y volví a mi antigua ciudad para intentar hablar con él. En cuanto aterrizó el avión fui a su oficina, pero él tan solo me ignoró, aunque corrí detrás de él gritando su nombre. Me sentí como una tonta, y luego me senté junto a mi maleta a punto de llorar. Finalmente se detuvo, se dio la vuelta y me preguntó qué quería. Me dio la oportunidad de hablar y yo le dije que todavía lo amaba y que siempre lo había hecho, pero que no quería arruinar su relación con Trey y por eso me fui. Él solo se me quedó viendo y luego empezó a irse. Algunas personas se detuvieron a vernos. No lo podía creer. Pero luego él se volteó otra vez y dijo, «Vamos, levántate del suelo y ven conmigo». Yo no tenía idea de a dónde iba, pero lo seguí. Él caminó hacia el parque y eventualmente se detuvo en la banca en donde solíamos almorzar juntos. Me dijo lo mucho que lo lastimé y que no sabía si podía volver a confiar en mí. Yo no podía soportarlo. Lo tomé de la mano y le dije, «Por favor, Andy, te he amado desde que éramos niños. Tú eres la única persona con la que he querido estar». Esperé a que me respondiera, pero él solo me miró. Luego de repente se me acercó y me tomó en sus brazos y dijo que nunca más quería dejarme ir. Luego empezó a reírse y dijo, «Bueno, si no hubieras cortado el contacto con todos, incluyendo con tu mejor amiga Beth, sabrías que ella y Trey ahora son pareja. Así que no te sientas mal por Trey, él ya está enamorado». ¡Vaya! Me puse muy feliz al escuchar eso. Todo estaba resultando como queríamos Beth y yo en la universidad. Solo nos tomó un muy largo tiempo llegar a ese punto. Aquí es donde termina mi historia. Andy y yo ahora somos pareja, y nunca he sido más feliz. Claro, dejé mi trabajo en la galería de arte y ahora vivo con Andy. Ahora estamos planeando una boda doble con Beth y Trey. Me imagino una boda de ensueño en el bosque llena de flores, pero Beth quiere una aburrida boda en la playa. Ahora estas son nuestras discusiones. Que gane la mejor pareja, ¿verdad? Hola, soy Christy y tengo una hermana gemela llamada Arabelle. No tuvimos infancia normal. Nuestra madre nos abandonó en un orfanato cuando teníamos 6 años. Tenemos los ojos azules de nuestra madre. Eso es todo lo que recordamos de ella. No estoy segura por qué nos abandonó. Supongo que era joven y no podía con nosotras. De pequeñas, mi hermana y yo éramos muy unidas. Solíamos engañar a los otros niños y a las monjas. Arabelle siempre usaba un lazo rosado en su cabello. Ambas nos colocábamos uno y asustábamos a los niños en los pasillos. Esos eran buenos tiempos. Pero cuando crecimos, todo cambió. Empecé a envidiar a Arabelle. Todos parecían quererla más que a mí. Las monjas la llamaban gatita. Y todos los niños estaban a su alrededor como si fuera una estrella brillante o algo así. Pensaban que era dulce y amable. Esto me molestaba porque yo la conocía de verdad y ella no era nada dulce, solo una chica falsa. Ella sabía qué decir y hacer para aprovecharse de las personas. Cuando teníamos 12, todo cambió por completo en nuestras vidas. El orfanato tenía problemas financieros que no podían resolverse. Nuestras monjas nos querían mucho y no querían perdernos, pero no tuvieron opción y permitieron que una organización social nos encontrara padres adoptivos.
Las monjas no querían separarnos a mi hermana y a mí, así que nos mandaron a 2 familias en el mismo pueblo. Pero el Dios de la justicia era ciego. Arabel tuvo mucha mejor suerte que yo. Fue adoptada por una familia más rica. Mis padres me querían, pero ella recibió las mejores cosas y no era justo. Íbamos a la misma escuela y yo estaba cansada de escucharla alardear. Cuando estábamos en el orfanato solíamos usar el mismo tipo de ropa, pero ahora era diferente. Arabel siempre estaba a la moda con las ropas más hermosas. Así que aunque éramos hermanas gemelas, cuando estábamos juntas ella parecía la reina y yo la criada. Ella recibía todo lo que deseaba. Una cama de princesa, una enorme ventana con vista al mar, un piano, clases de ballet, además de un padre y una madre increíble. Hablaba de eso todo el tiempo y yo estaba cansada de escucharla. Parecía que todo lo bueno no era suficiente para ella. Nunca apreciaba lo que le daban y siempre quería más. Si yo fuera ella, disfrutaría esa vida soñada con gratitud y respeto por lo que tenía. La vida era injusta, porque Arabel tenía lo mejor, mientras que una chica buena como yo sufría desde el día en que nació. Adoptar una gemela hizo que nuestras familias fueran cercanas. Mi nueva familia siempre visitaba la gran casa de Arabel para barbacoas y cenas. Para ser honesta, yo no quería ir ahí. No era solo una reunión familiar, era solo un evento que ella utilizaba para alardear. Sus padres eran amables y la forma en que la trataban, yo podía notar que la querían mucho. A menudo la acariciaban en la cabeza y la llamaban cachorra. Arabel actuaba con dulzura, pero a sus espaldas dijo un apodo que me hizo sentir enferma porque ya no tenía 5 años. Nadie parecía saber la verdad. Arabel no era tan linda como todos pensaban. Era una niña insolente, presumida y arrogante. Y lo peor de todo es que era falsa. Recuerdo una vez cuando estábamos en la fiesta de cumpleaños de su madre. Su madre lucía increíble, un vestido hermoso, y las personas en la habitación se quedaron en silencio para mostrar su asombro. Arabel pretendió ser linda y le dio muchos elogios a su mamá. Pero cuando su mamá nos dio la espalda, Arabel me susurró: «Mira su estúpida sonrisa, debe estar pensando que es hermosa de verdad, cuando todos saben que yo soy la más hermosa del lugar». Yo estaba cansada de su doble vida. Tenía tanta suerte de vivir una gran vida, pero no apreciaba lo que tenía. Y era demasiado falsa. Una vez intenté desenmascarar sus verdaderos colores. Intenté decirle a mis padres y a nuestros amigos cómo actuaba a sus espaldas, pero nunca me creyeron. Solo me dijeron que dejara de ser mala y egoísta. No comprendían nada sobre ella y me regañaron. Yo era la que merecía esa vida, no esa chica falsa y perdedora. Fue entonces que decidí armar un plan. Quería reemplazar a Arabel y vivir su vida. Empecé a ver su trabajo y a copiar su letra. Practiqué imitando su voz. Soñábamos de forma similar, así que fue sencillo. La seguía en secreto y a sus amigos para poder aprender todo sobre sus pasatiempos y hábitos. Pero mi familia no era tan rica como la suya. Solo podía quedarme afuera del restaurante, de la tienda de ropa y del cine. Ver a Arabel disfrutar de la buena vida hizo que mi determinación aumentara. Cuando nuestras familias se reunían, yo me esforzaba por conocer a sus padres. A su mamá le gustaba el piano y a su papá cuida los árboles de bonsái. Su mamá no puede comer comida marina y su papá es alérgico a la mantequilla de maní. Anoté cada detalle en mi pequeña libreta. Había muchas cosas por aprender hasta tener la confianza de convertirme en una segunda Arabel y reemplazarla con éxito. Pero luego sucedió algo que me hizo acelerar mi plan. Un chico llamado Milo me gustaba en la escuela y empezó a coquetear con mi hermana, y ella también coqueteó con él. Ella sabía que me gustaba, pero eso no la detuvo de aceptar ir con él. Era un demonio. Yo no podía aguantar que me robara todas las cosas que quería en mi vida. Tenía un plan que era mucho mejor. Cuando estaba en el orfanato, hubo un hombre que venía a menudo y decía de forma grosera a las monjas que deberían enviarle a algunos niños para resolver sus problemas financieros. Las monjas se rehusaron y lo echaron. Él fue varias veces, y una vez nos dio su número de teléfono diciendo que si alguna vez teníamos algún problema, podríamos llamarlo. Pero luego aparecieron las monjas y amenazaron con llamar a la policía. Siempre mantuve ese número porque sabía que un día lo necesitaría. Y ese día llegó finalmente. Lo llamé y creamos un plan para resolver mi problema con Arabel.
Él envió un mensaje anónimo diciéndole que fuera a una esquina aislada del parque para descubrir un chisme jugoso sobre Milo. Mi hermana aceptó de inmediato. El hombre me prometió que mi hermana sería enviada a otro lugar a trabajar para ayudarlo a ganar dinero y que no saldría lastimada. Dejé una carta en casa diciendo que me había cansado de esta vida pobre y había encontrado un mejor lugar. Le dije a mis padres que no estuvieran tristes. Me escondí en una esquina del parque y esperé que mi hermana apareciera. Luego, cuando se la llevaran, yo podría entrar en su vida y reemplazarla. Ya no habría una Kirsty, ya que yo sería Arabel. Bueno, una versión mejorada. De repente vi a un vehículo negro a la distancia. 2 hombres con tatuajes se bajaron. Pude ver que tenían armas. Se detuvieron un momento para echarle un líquido a un pañuelo. Esto no estaba bien. Sabía que estaban yendo demasiado lejos. Lastimarían a mi hermana y yo estaba participando en este pecado. Y sabía que viviría con culpa por el resto de mi vida si permitía que sucediera. Corrí de inmediato de mi escondite, agarré la mano de mi hermana y me la llevé. Escuché sus pasos detrás de nosotras, así que corrimos rápido hacia otras personas y grité para que nos prestaran atención. Los otros 2 hombres se rindieron cuando entramos en la multitud. Después regresamos a casa y le conté que estaba pasando por ahí y escuché que habían dicho que la iban a secuestrar y que luego había corrido para alcanzarla lo más rápido posible. Ella me abrazó y me agradeció por salvarle la vida. Dijo que siempre pensó que no me agradaba y que sentía lo mismo por mí. Wow, en ese momento todo quedó claro. Ella pensaba que yo era una chica mala y que no merecía estar a su alrededor. Ella solía pretender a mi alrededor solo para ponerme celosa. Ella lamentaba mucho haber sido egoísta y prometió cambiar su forma de ser por mí. Yo también le dije que algunas veces era mala por envidia, pero esta situación peligrosa me hizo ver lo mucho que me importa. Y no permitiré que los celos vuelvan a cegarme. Resulta que vivir una buena vida era muy simple. Solo necesitábamos hablar y confiar para resolver los problemas. En cuanto a mis padres, leyeron la carta y se enojaron. Hablamos mucho y me di cuenta de que yo era la malagradecida. Es cierto, no tenían tanto dinero como la familia de Arabel, pero eran buenas personas que me cuidaban. Arabel no había sido la única egoísta. Yo también lo había sido. La vida es bonita y Arabel y yo nos llevamos mejor que nunca. Sin embargo, la culpa de lo que había planeado me está carcomiendo. ¿Debería contar lo que sucedió de verdad? ¿O debería guardarme el secreto y continuar con la vida normal? Digo, al menos nadie salió herido, ¿cierto?